El día de la boda de su exnovia, un millonario aparece acompañado de una mujer que vive en la calle. Nadie imaginaba que, durante la ceremonia, ella protagonizaría la escena más impactante de la noche. Daniela se miró al espejo por última vez antes de salir de la habitación. El vestido blanco era justo como lo había imaginado desde que era niña, ajustado al cuerpo, escote discreto, bordado con piedras brillantes que atrapaban la luz como si fueran pequeñas estrellas. Su maquillaje estaba impecable, ni una línea fuera de lugar, ni una pestaña mal puesta. Todo estaba perfectamente calculado. Todo, hasta el más mínimo detalle. Pero no porque quisiera verse como una princesa, sino porque esta boda tenía otro propósito, y no era el amor. El salón estaba lleno de gente. Había políticos, empresarios, celebridades, influencers, hasta un par de futbolistas, todos vestidos como si estuvieran en una gala de premiación. Las mesas tenían centros de mesa altísimos, llenos de flores blancas, velas flotando dentro de vasos de cristal y tarjetas con nombres escritos en dorado. La música sonaba suave, pero elegante, y los meseros se movían en silencio, como si fueran parte del decorado. Era una boda de revista, de esas que se vuelven tendencia en redes en cuestión de minutos. Rodrigo, el novio, estaba hablando con uno de sus socios cerca de la barra. Traje negro, corbata delgada, sonrisa confiada. Era guapo, sin duda, y sabía moverse entre la gente como pez en el agua. Hijo de uno de los hombres más ricos del país, había crecido entre lujos, pero no era arrogante, o por lo menos no se notaba. Era amable, educado, y tenía una forma de mirar que hacía sentir importante a cualquiera que le hablara. Daniela sabía que casarse con él era una jugada inteligente, un paso más para asegurarse un lugar entre los grandes, pero también era la última parte de un plan que llevaba 5 años esperando. La madre de Rodrigo se acercó para darle un último abrazo antes de la ceremonia. Le dijo que se veía hermosa, que su hijo tenía suerte, que todo estaba saliendo perfecto. Daniela sonrió y le agradeció con dulzura, aunque por dentro estaba pensando en otra cosa, en otra persona, y justo en ese momento miró a su coordinadora de eventos y le hizo una seña rápida con la cabeza. La mujer, vestida toda de negro con un radio en la mano, entendió al instante. En ese segundo, alguien del equipo de logística entregó una invitación especial, sellada, con un nombre escrito a mano: Álvaro Ortega. 5 años atrás, Daniela había sido otra, sin lujos, sin apellidos importantes, sin vestidos caros ni anillos de diamantes. Había trabajado como recepcionista en una oficina donde nadie recordaba su nombre después del segundo día, y fue ahí donde conoció a Álvaro. Él era uno de los socios, joven, millonario, con esa actitud de que todo se le daba fácil, pero no era grosero. Al contrario, fue el primero en tratarla como persona. Le hablaba con confianza, le preguntaba cómo estaba, le llevaba café algunas mañanas. Al principio pensó que solo era amable, después entendió que no. Empezaron a verse en secreto, no porque fuera prohibido, sino porque ella sentía que nadie lo iba a tomar en serio. Y tenía razón. Cuando alguien los vio saliendo de un restaurante juntos, los rumores corrieron como pólvora. La gente decía que ella solo quería dinero, que era una interesada, que seguro estaba inventando todo. Álvaro no dijo nada, no la defendió, solo se alejó, sin explicación, sin mensajes, sin despedida. La dejó como si nunca hubiera existido. Y Daniela, rota por dentro, juró que algún día le haría pagar, no con gritos ni escándalos, con clase, con frialdad, con elegancia, justo como esa boda. La ceremonia iba a empezar en menos de 1 hora. Daniela caminaba entre los invitados saludando a todos con una sonrisa impecable. Le daban besos en la mejilla, le tomaban fotos, le decían lo afortunada que era. Nadie sabía lo que estaba por pasar. Nadie sospechaba que esa boda no era solo una boda. Era el escenario de una venganza perfectamente planeada, porque en el fondo, ella no quería casarse para ser feliz, quería cerrar una herida, una que llevaba demasiado tiempo abierta. Rodrigo se acercó y la tomó de la mano. Le preguntó si estaba lista. Ella le respondió que sí, con una seguridad que no tenía, porque justo en ese momento, alguien entró al salón principal y le entregó una pequeña tarjeta al coordinador de protocolo. La abrió, leyó el nombre y levantó la vista buscando a alguien. Daniela lo observó todo desde lejos, sin mover un músculo. Entonces, vio al hombre cruzar la entrada principal. Álvaro.
Caminaba despacio, con las manos en los bolsillos y una expresión neutra. Traje gris claro, camisa blanca, sin corbata, el cabello peinado hacia atrás, sin exageración. No traía acompañante, no saludaba a nadie, solo avanzaba como si no le importara estar ahí, como si no sintiera nada, pero sus ojos se clavaron en los de Daniela por unos segundos. Un silencio incómodo pareció caer sobre la gente más cercana a la entrada. Algunos lo reconocieron de inmediato, otros solo notaron que algo raro pasaba. Daniela respiró profundo. El corazón le latía más rápido, pero su cara seguía tranquila. Había esperado este momento por años, no para hablar con él, no para pedirle explicaciones, solo para verlo rodeado de gente rica, exitosa, feliz, y a ella, convertida en la mujer que él creyó que nunca podría ser. No había odio en su mirada, solo una frialdad calculada, como si él fuera una parte más de la decoración, un invitado invisible. La coordinadora se acercó a Daniela y le preguntó si quería cambiar algo del programa. Daniela le dijo que no, que todo siguiera igual. No iba a mover ni un segundo del guión. Esa boda tenía que continuar, no por amor, no por ilusión, por estrategia, por orgullo, por esa parte de ella que aún dolía, aunque no quisiera aceptarlo. Rodrigo, sin saber nada de lo que ocurría en realidad, le dijo que estaba feliz de casarse con ella, que había soñado con ese día desde que la conoció. Daniela lo abrazó y le sonrió. En ese momento, una cámara capturó la imagen perfecta, los dos novios abrazados, el salón lleno de luces, y al fondo, entre la gente, la figura de un hombre que no aplaudía ni sonreía. Álvaro observaba todo en silencio. Lo que nadie sabía era que, aunque Daniela creyera tener el control, algo estaba a punto de salirse del plan, porque Álvaro no había ido solo por cortesía, tampoco para rogar, tenía sus propios motivos, y esa boda, tan perfecta, tan cuidada, estaba a punto de convertirse en el principio de algo que nadie imaginaba. Álvaro estaba sentado en su oficina, con la mirada perdida en la pantalla de la computadora. No estaba trabajando. En realidad, hacía rato que el documento que tenía abierto era solo un fondo blanco sin sentido. Tenía el codo apoyado en el escritorio, los dedos tocándose la barbilla, y los ojos entrecerrados, como si estuviera atrapado en un recuerdo viejo. El reloj de pared marcaba las 4:30, pero para él no era más que un ruido de fondo. Afuera, el sol empezaba a esconderse, y los edificios del centro se teñían de naranja. Era un día cualquiera, hasta que la puerta se abrió sin que él lo pidiera. Martina entró como siempre, con paso firme, sin sonreír, con una carpeta bajo el brazo y un celular en la mano. Era su asistente desde hacía 4 años, eficiente, directa, y con un tono de voz que no cambiaba aunque el mundo se estuviera cayendo. Nadie se atrevía a decirle qué hacer, ni siquiera Álvaro, que en el fondo sabía que sin ella, su vida estaría hecha un desmadre. Martina se paró frente a su escritorio y dejó caer un sobre la mesa, justo encima del teclado. Esto llegó hace rato, pero no me pareció urgente, dijo, sin mirarlo. De todas formas, creo que querrás verlo. Álvaro no respondió. Solo bajó la mirada al sobre. Era blanco, grueso, elegante. No tenía timbre ni remitente. Solo su nombre, escrito a mano, con una letra fina y firme. Álvaro Ortega. Lo abrió sin prisa, rompiendo el papel con los dedos. Sacó una tarjeta. Leyó. Luego levantó las cejas muy levemente. Martina lo observaba con los brazos cruzados. ¿Qué es?, preguntó, como si ya supiera. Álvaro tardó unos segundos antes de responder. Dejó la tarjeta sobre la mesa, boca arriba. Martina se acercó y la leyó sin necesidad de tocarla. Sus labios se apretaron. Apenas terminó. ¿Vas a ir? Claro que voy a ir, dijo Álvaro, sin levantar la voz, como si acabara de confirmar una reunión de trabajo. Martina no dijo nada más, pero su mirada cambió. Se dio la vuelta y salió del despacho sin pedir permiso ni esperar respuesta. Álvaro se quedó solo otra vez. Volvió a mirar la invitación. Te invitamos a compartir con nosotros el día más importante de nuestras vidas, decía. Abajo, en letras más grandes, los nombres: Daniela Herrera y Rodrigo Aguirre. La fecha, el lugar, todo en orden, todo elegante, como si fuera una obra de teatro a la que ya no pertenecía. Se recostó en la silla y cerró los ojos. En su cabeza apareció el rostro de Daniela, exactamente como la había visto la última vez, llorando, gritándole que era un cobarde, que ni siquiera tenía los pantalones para mirarla a la cara. Tenía razón, la dejó sin una explicación, sin una despedida. Y aunque por años trató de convencerse de que había hecho lo correcto,
En el fondo sabía que se había equivocado. La relación con Daniela había sido intensa, de esas que queman rápido, pero dejan cicatriz. La conoció en una empresa pequeña donde él había invertido capital. Ella era recepcionista, y desde el primer día le llamó la atención, no por su físico, aunque era guapa, sino por la forma en que lo ignoraba. Mientras los demás empleados lo trataban con miedo o exagerada amabilidad, ella le hablaba normal, como si él no fuera nadie. Eso le gustó. Empezaron a salir, al principio sin que nadie se enterara. Luego la cosa se puso más seria, pero justo cuando parecía que todo iba bien, alguien le metió ideas en la cabeza. Le dijeron que ella hablaba de dinero, que tenía un pasado raro, que seguramente lo estaba usando. Álvaro, inseguro, asustado por todo lo que tenía que perder, no dijo nada. Simplemente dejó de llamarla. Le canceló un viaje, no respondió sus mensajes, la desapareció, y se sintió mejor pensando que era lo mejor para los dos. Hasta ahora. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. Desde ahí se veía toda la ciudad. Carros, ruido, luces. Nadie sabía nada. Nadie imaginaba que en el fondo, aunque tuviera dinero, empresas, fama, Álvaro se sentía vacío, solo. La mayoría de las mujeres con las que salía no duraban más de un mes. Todas sabían quién era. Todas sabían cuánto valía. Pero ninguna lo veía como hombre, solo como oportunidad. Y ahora, esa mujer que una vez amó, aunque nunca lo admitiera, se iba a casar, con un tipo aún más rico que él, con un apellido que salía en las noticias, y no solo eso, le había mandado invitación. Eso no era casualidad, era una provocación, un mensaje claro: mírame, mírame bien, porque ya no te necesito. La puerta volvió a abrirse sin que tocara a nadie. Martina otra vez, esta vez con una copa de whisky en la mano. Pensé que te iba a dar por tomar, dijo, mientras dejaba la copa en la mesa. Álvaro giró lentamente. ¿Tú qué harías? No iría, respondió sin dudar. No hay nada que ganar, y mucho que perder. Él tomó la copa y le dio un trago largo. Pero tú no eres yo. Martina lo miró como si fuera un niño a punto de hacer una estupidez. No dijo nada más. Dio media vuelta y salió. Esta vez cerró la puerta con fuerza. Álvaro volvió a sentarse. Miró la copa. Después volvió a mirar la tarjeta. Su cara seguía tranquila, pero en su mente algo ya se había activado. No era orgullo, no era rencor, era curiosidad. ¿Qué buscaba Daniela con esto? ¿De verdad quería presumirle su nueva vida? ¿O había algo más? Levantó el teléfono y marcó a su chofer. Necesito que el carro esté listo el sábado, a las 5. Vamos a una boda. Colgó. Entonces abrió una carpeta que tenía al lado. Revisó algunos documentos, pero no los leyó. No podía concentrarse. Las imágenes del pasado volvían una tras otra. La sonrisa de Daniela, su voz, las tardes juntos en su departamento, comiendo pizza con cerveza barata, las peleas, las dudas, el silencio, y esa última vez que la vio, cuando ella le gritó que ojalá se arrepintiera toda la vida. Tal vez sí se había arrepentido, pero nunca lo había aceptado. Hasta ahora. Cerró los ojos, respiró hondo, sonrió apenas. Si Daniela quería jugar, él no tenía problema. Sabía cómo moverse en cualquier escenario. Conocía las reglas, pero lo que ella no sabía, lo que nadie sabía, era que esta vez no pensaba ir solo. Esta vez iba a devolverle la sorpresa, aunque todavía no tenía claro cómo. Aún, la ciudad estaba en calma esa tarde, como si hubiera hecho una pausa. El tráfico no era tan pesado como otros días, pero las calles seguían llenas de ruido, de movimiento, de gente que iba y venía sin prestarse atención. Álvaro iba en el asiento trasero de su camioneta negra, con los vidrios polarizados y las manos entrelazadas sobre las piernas. Vestía un traje impecable color gris, camisa blanca sin corbata y unos zapatos tan lustrados que reflejaban la luz del sol. El chofer, un hombre serio de poco hablar, manejaba sin preguntarle nada. El GPS marcaba 25 minutos hasta el salón donde se celebraría la boda. Todo estaba bajo control. Álvaro no hablaba. Solo miraba por la ventana con la expresión de siempre, esa cara tranquila que nunca decía mucho. Pero por dentro, su cabeza era un desmadre. Seguía sin entender por qué había aceptado ir. Orgullo, curiosidad, ganas de cerrar una historia, tal vez todo junto. Pero lo cierto era que no le gustaba sentirse así. No estaba acostumbrado a llegar a un lugar donde lo quisieran ver derrotado, mucho menos a uno lleno de cámaras, reporteros y gente esperando espectáculos. Faltaban unos minutos para llegar, cuando el chofer frenó en una esquina por un semáforo en rojo. Álvaro ni siquiera notó la luz.
Estaba viendo hacia afuera, hacia una banqueta sucia frente a una tienda de ropa cerrada, cuando algo llamó su atención. Una figura sentada en el piso, recargada en la pared, con una cobija vieja cubriéndole las piernas y la cabeza agachada. A primera vista, parecía una más de las tantas personas en situación de calle que se ven en cada esquina, pero algo en ella lo hizo mirar 2 veces. No sabía si fue la forma en que tenía las manos apretadas sobre las rodillas o la expresión de cansancio en su cara, pero hubo algo que lo detuvo. Se incorporó un poco para verla mejor. Era una mujer. Su cabello estaba sucio, amarrado con una liga rota. Tenía ojeras profundas, la ropa desgastada, las uñas negras, pero sus ojos, cuando levantó la vista por accidente y lo miró directo a través del vidrio, sintió un golpe seco en el pecho. Esa mirada no era de alguien vencido, era de alguien que había visto demasiado y que seguía ahí, parada, sin pedir permiso, sin bajar la cabeza. Álvaro bajó el vidrio. «Alto aquí», le dijo al chofer. «¿Aquí?», preguntó el hombre sorprendido. «Sí, estaciónate a un lado. Solo 1 minuto». El chofer obedeció sin más preguntas. Álvaro abrió la puerta y bajó sin avisar. Cruzó la calle con paso firme, mientras la mujer lo veía con desconfianza. Se paró frente a ella, sin acercarse demasiado. «¿Cómo te llamas?». La mujer entrecerró los ojos, dudando si contestar o no. «¿Y a ti qué te importa?», respondió sin moverse. Álvaro sonrió un poco, sin burlarse. «No te quiero molestar. Solo te voy a hacer una propuesta». «¿Qué clase de propuesta?». «Necesito que me acompañes a un lugar esta noche. Una boda. No tienes que hacer nada raro. Solo caminar conmigo, estar ahí un rato y luego te vas. Te pago por tu tiempo. 10.000 reales». La mujer soltó una risa seca, casi sarcástica. Lo miró de arriba abajo, como si intentara adivinar si hablaba en serio. ¿Qué clase de loco le ofrece a una mujer como yo 10.000 reales para que lo acompañe a una boda? «Uno que no tiene tiempo para explicaciones largas», contestó Álvaro, sin cambiar el tono. Ella se cruzó de brazos. «¿Y por qué yo?». «No lo sé. Te vi. Me miraste. Y me pareció buena idea. Así de simple». El silencio duró unos segundos. La mujer lo siguió mirando como si esperara que le dijera que era una broma, pero no lo hizo. Entonces se paró lentamente, se sacudió el pantalón con la mano y estiró la espalda. Era delgada, de estatura media, con los zapatos rotos y la blusa suelta, pero había algo en su postura que no cuadraba, como si no encajara del todo en ese lugar. «¿Qué pasa si digo que sí? Te subes a ese carro conmigo. Vamos a la boda. Te quedas lo que aguantes. Te doy el dinero. Te dejo donde tú digas. Y si no tengo ropa, te consigo algo en el camino. Nada elegante, nada exagerado. No quiero que te disfraces. Quiero que llegues así, como estás». Eso la desconcertó. Lo miró con más atención, como si intentara entender qué clase de hombre tenía enfrente. «¿Estás seguro de lo que estás haciendo?». «No», dijo él sin mentir, «pero eso nunca me ha detenido». Ella lo pensó unos segundos más. Luego dio un paso hacia él. «Va, pero quiero la mitad antes». Álvaro sacó su cartera, tomó un fajo de billetes y le entregó 5.000 reales en efectivo. Ella los guardó rápido, sin contarlos. Era mucha plata para alguien que no había visto más de 20 en semanas. «Me llamo Valeria», dijo al fin, como si hubiera pasado una prueba. «Álvaro». Ambos se estrecharon la mano. Fue un apretón corto, serio, sin emoción. Luego él la guió hacia el carro. El chofer, al verlos llegar, abrió la puerta trasera sin decir una sola palabra, aunque no pudo evitar levantar las cejas al ver a Valeria subir. Ella se acomodó en el asiento sin pena, aunque no sabía bien dónde poner las manos. «¿A dónde vamos primero?», preguntó ella mirando por la ventana. «A una tienda cerca del centro. Te voy a conseguir ropa limpia, zapatos decentes, algo sencillo, solo para que te sientas cómoda. No quiero convertirte en nadie más, solo necesito que estés ahí conmigo». «¿Y qué espera la gente? ¿Que llegue con una modelo?». «No, esperan que llegue solo. Así que cualquier cosa que no sea eso, ya es suficiente». Valeria no volvió a hablar por un rato, solo miraba por la ventana, pensativa. Él tampoco decía nada, pero entre los dos, el silencio no se sentía incómodo. Se sentía raro, sí, como si fueran 2 piezas de rompecabezas que no sabían si encajaban, pero al menos estaban intentando ver cómo. El carro se desvió unas cuadras y paró frente a una tienda de ropa básica. Álvaro bajó primero. Le pidió al chofer que esperara y le abrió la puerta a Valeria. Ella lo miró como si eso fuera demasiado, pero aceptó sin protestar. Entraron. La encargada los recibió con una sonrisa fingida, pero al ver a Valeria, su expresión cambió. Álvaro se adelantó.
Vamos a necesitar un cambio completo. Ropa cómoda, nada caro, solo limpio. Claro que sí, respondió la mujer, aunque no ocultó su incomodidad. Valeria eligió lo más simple: jeans nuevos, una blusa blanca, una chaqueta ligera y unos tenis negros. Luego entró al vestidor mientras Álvaro esperaba sentado cerca del mostrador. No miraba el celular, solo pensaba. Ya no se trataba solo de la boda. Había algo en esa mujer que lo sacaba de su zona de confort. Cuando Valeria salió, ya limpia y con la ropa nueva, se veía distinta. No como una persona rica, ni elegante, solo distinta. Se veía viva, sus ojos brillaban un poco más, sus manos ya no estaban cruzadas. Caminaba con otra actitud. Él la miró y asintió sin decir nada. ¿Lista?, preguntó. Más lista que nunca. Salieron de la tienda y volvieron al carro. Esta vez, cuando se sentaron, el ambiente era otro. El aire tenía algo diferente, como si lo que estaban por hacer no fuera solo una locura. Tal vez, sin querer, acababan de empezar algo que ninguno de los dos imaginaba, y sin saberlo, los dos estaban por entrar a una historia que no tenía marcha atrás. La boda ya estaba en su punto más alto. Los invitados ocupaban sus lugares asignados. Las cámaras ya estaban grabando todo desde distintos ángulos, y la orquesta tocaba música instrumental suave que llenaba el ambiente con un aire de elegancia que parecía sacado de una película. Todo brillaba: las copas, los cubiertos, las sonrisas. Las mujeres caminaban despacio en tacones altos, cargando copas de vino blanco. Los hombres bromeaban en grupos, acomodándose los sacos caros. Era el tipo de fiesta donde nadie llegaba sin planear su atuendo con una semana de anticipación. Daniela estaba en una habitación especial dentro del mismo recinto, acompañada por 2 estilistas y su mejor amiga, quien tomaba fotos de todo para subirlas a sus historias. Ya faltaba poco. Le estaban ajustando el velo, asegurándose de que el peinado se viera igual que en las fotos de prueba. Daniela respiraba lento, sin nervios. Se miraba al espejo y no pensaba en su futuro. Pensaba en su venganza. En ese instante, una de las asistentes tocó la puerta suavemente. «Señorita Daniela, acaba de llegar Álvaro Ortega». Todos se quedaron en silencio por un momento. Daniela no volteó, solo dijo con calma: «¿Vino solo?». La asistente tardó 2 segundos en responder. No vino solo». Daniela por fin giró lentamente y levantó una ceja. «¿Con quién?». «Con una mujer. Nadie la conoce. No parece de aquí». La asistente se notaba incómoda. Su voz temblaba un poco. Daniela frunció los labios pensativa. La amiga dejó de tomar fotos y solo la miraba con curiosidad. «Perfecto», dijo Daniela. Justo lo que esperaba. Salió de la habitación con paso firme, ignorando que todavía le estaban ajustando el velo. Bajó por la escalera principal, agarrando su vestido con una mano para no tropezar, mientras el murmullo de los invitados iba creciendo poco a poco, como una ola que venía desde la entrada principal. La gran puerta de madera se abrió lentamente. 2 miembros del personal la sostenían por los lados. Álvaro entró, vestido de manera impecable, con ese aire de no importarle nada que siempre lo había caracterizado. Iba con la espalda recta, las manos metidas en los bolsillos del saco, y una mirada que no revelaba ni sorpresa ni incomodidad. A su lado, caminaba Valeria. El contraste era imposible de ignorar. Ella vestía jeans oscuros, una blusa blanca limpia, una chaqueta sencilla y unos tenis nuevos. El cabello lo tenía suelto, recién lavado, cayéndole sobre los hombros. No usaba joyas, ni maquillaje llamativo, ni nada que gritara lujo, pero no necesitaba nada de eso. Su mirada lo decía todo. Cargaba con la fuerza de alguien que no tenía nada que perder, y eso, sin querer, le daba presencia. Todos los ojos se giraron hacia ellos. Nadie hablaba, nadie sabía qué pensar. Martina, desde el fondo del salón, los observaba sin moverse. Estaba junto a la mesa donde se reunirían los ejecutivos cercanos a Álvaro. Al verla, él solo levantó la cabeza en señal de saludo. Ella no correspondió. Se quedó quieta, seria, con los brazos cruzados. Había algo en su mirada que parecía una mezcla de sorpresa y molestia. Rodrigo estaba parado cerca del altar, dándole la mano a un primo. Cuando vio entrar a Álvaro, su expresión cambió ligeramente. No por celos, sino por incomodidad. No lo conocía bien, pero sabía quién era. Sabía que Álvaro y Daniela habían tenido algo en el pasado. Ella nunca le contó mucho. Solo dijo que fue una mala relación, que lo había dejado destrozada. Rodrigo creyó que ya no le importaba, pero ahora, viéndolo ahí,
Entendía que algo seguía vivo. Daniela llegó al centro del salón, justo cuando Álvaro y Valeria pasaban entre las mesas. Se cruzaron las miradas. Fue un momento corto, pero intenso. Nadie dijo nada. Ella lo miró de arriba a abajo, luego se detuvo un segundo en Valeria y sonrió. No fue una sonrisa amable, fue una de esas sonrisas pequeñas que no necesitan palabras para decir, ya entendí lo que estás haciendo. ¡Qué sorpresa!, dijo Daniela, acercándose con elegancia. Gracias por la invitación, contestó Álvaro sin cambiar el tono. ¿Tu acompañante tiene nombre? Valeria dio un paso al frente antes de que Álvaro respondiera. Valeria, mucho gusto. Daniela la miró con una mezcla de curiosidad y juicio. No era grosera, no lo necesitaba. Sabía usar las palabras justas para incomodar. No pareces del tipo de personas que suelen venir a este tipo de eventos. Yo tampoco, respondió Valeria con tranquilidad, pero aquí estoy. Rodrigo se acercó entonces, tratando de romper la tensión. Álvaro, un gusto. Gracias por venir. Le extendió la mano. Álvaro la estrechó. Gracias a ustedes por invitarme. ¡Qué boda más bonita! Rodrigo sonrió, pero estaba tenso. Miró a Valeria, luego a Daniela, y luego desvió la vista. Supo, en ese momento, que el pasado de su prometida había vuelto. Tal vez no físicamente, pero algo se había activado. Un grupo de invitados empezó a murmurar más fuerte. Algunos sacaron el celular para tomar fotos de lejos. Otros solo intercambiaban miradas. El contraste entre Valeria y el resto de las mujeres era evidente. Ellas llevaban vestidos caros, zapatos de diseñador, joyas prestadas por marcas. Ella no. Y sin embargo, había algo en su postura que no les permitía verla como menos. Al contrario, había algo en ella que descolocaba. Martina se acercó lentamente a Álvaro. ¿Quién es ella? Una amiga, respondió sin más. No pareces tener muchas amigas últimamente. Es nueva. Martina lo miró con una mezcla de rabia contenida y decepción. ¿Qué estás haciendo? Lo que quiero. Martina se alejó sin decir nada más. Caminó directo hacia la barra. Pidió un trago doble y se lo tomó de un solo golpe. Valeria se mantenía firme, aunque por dentro estaba revuelta. Nunca había estado en un lugar así. Sentía las miradas, los cuchicheos, los gestos disimulados, pero también sabía fingir. Aprendió en la calle que, a veces, lo único que se necesita para sobrevivir es no mostrar debilidad, y eso estaba haciendo. Daniela caminó hacia el centro de la pista para dar la bienvenida oficial. Agradeció la presencia de todos, habló del amor, del compromiso, y pidió que disfrutaran la noche. Su voz sonaba clara, fuerte, segura. Pero cada tanto, su mirada se desviaba hacia Álvaro y Valeria, como si necesitara confirmar que estaban ahí, como si no pudiera soltarlos del todo. La orquesta empezó a tocar otra canción. Los meseros sirvieron las primeras copas. Las luces bajaron un poco. Álvaro se acomodó en una mesa cercana al centro del salón. Valeria se sentó a su lado. Nadie más compartía la mesa. Era como si estuvieran en una isla dentro del mar de la boda. ¿Estás bien?, le preguntó él en voz baja. Sí. ¿Y tú? Mejor de lo que esperaba. Valeria asintió. No preguntó nada más. Entendía que no era momento de hablar, solo de estar. En otra mesa, Daniela jugaba con el borde de su copa. Rodrigo le hablaba de algo, pero ella no lo escuchaba. Seguía mirando, pensando, recordando, porque aunque todo parecía estar saliendo como lo planeó, algo le decía que esa entrada, esa mujer, ese silencio, lo iba a cambiar todo. La música bajó un poco y la atención se dispersó. Algunos invitados se levantaron a saludar a otros. Las copas seguían llenándose y los meseros caminaban en todas direcciones. El ambiente era elegante pero tenso, como si todos supieran que algo estaba fuera de lugar, pero nadie se atreviera a decirlo. En medio de ese movimiento, Daniela caminó directo hacia la mesa donde estaban Álvaro y Valeria. No lo pensó dos veces. Llevaba la cabeza en alto y la sonrisa bien puesta, esa sonrisa que usaba cuando necesitaba aparentar que todo estaba bien, incluso cuando no lo estaba. Álvaro la vio acercarse y se recostó en la silla, cruzando los brazos como si ya supiera lo que venía. Valeria, por su parte, se quedó sentada, en silencio. Solo la observaba. Su instinto le decía que algo fuerte iba a pasar, pero no sabía cómo ni cuándo. Daniela se detuvo frente a la mesa y se quedó ahí parada unos segundos, sin decir palabra. Era como si estuviera midiendo el terreno. ¿Puedo?, preguntó, señalando una silla vacía. Álvaro la miró un momento. Adelante. Daniela se sentó despacio, cruzó una pierna sobre la otra y acomodó su vestido con una mano. Se notaba tranquila,
pero sus ojos decían otra cosa. Valeria no desvió la mirada, aunque por dentro sentía que tenía un volcán en el pecho. «Nunca pensé que aceptarías la invitación», dijo Daniela, dirigiéndose solo a Álvaro. «Pero mira, aquí estás, y con compañía». Álvaro no respondió de inmediato. Solo tomó un trago de la copa frente a él. «Tampoco pensé que me invitarías. Me pareció lo correcto. Después de todo, fuiste una parte importante de mi pasado». Valeria no sabía si debía intervenir o no, así que prefirió quedarse callada. Observaba cada gesto, cada palabra. Sabía que estaban diciendo muchas cosas sin decirlas. «Me alegra verte tan realizada», comentó Álvaro con voz calmada. «Gracias», contestó Daniela, y volteó a ver a Valeria por primera vez desde que se sentó. «¿Y tú? ¿Te sientes realizada también?» Valeria sonrió sin ganas. «Solo vine por el vino, y porque él me invitó». Daniela levantó las cejas, como si le sorprendiera lo directa que era. «Me encanta tu sinceridad. ¿Eres su pareja?» «No», respondió Valeria sin dudar. «No soy nada de él. Solo estoy aquí». Daniela tomó su copa y le dio un pequeño trago. Luego la colocó suavemente sobre la mesa. «Entonces, ¿por qué tú?» «Tal vez porque no tenía nada que perder», respondió Valeria, con voz firme. La tensión entre ellas se podía cortar con los dientes. Álvaro solo observaba, sin intervenir. Sabía que las dos estaban midiendo fuerzas, aunque en apariencia hablaban con calma. Daniela volvió a mirar a Álvaro, esta vez con una sonrisa más falsa. «¿Sabes lo que la gente está diciendo?» «No me interesa». «Claro que sí, aunque no lo digas». «¿Y tú? ¿Te afecta lo que piensen? Porque tú fuiste la que los invitó a todos». Daniela apretó un poco los labios, pero no se dejó ver. «No me afecta. Yo ya gané». «¿Y qué fue lo que ganaste exactamente?» Ella lo miró directo a los ojos. «Mi lugar, mi vida, mi tranquilidad, todo lo que tú me quitaste alguna vez». Valeria bajó un poco la mirada, como si por fin entendiera lo profundo que era ese conflicto. No era solo una expareja, era una herida abierta. Álvaro se acomodó en su silla. «No te quité nada que no hubieras perdido sola». Esa frase fue como una bofetada. Daniela respiró hondo y fingió que no la había escuchado, pero sus manos ya estaban tensas sobre sus piernas. «Qué fácil es decir eso ahora, ¿no? Aquí, rodeado de luces y copas caras, con tu nueva amiga. Se llama Valeria», interrumpió él. Daniela no lo miró. Siguió hablando como si no la hubiera escuchado. «A veces pienso qué hubiera pasado si no me hubieras dejado, si hubieras tenido el valor de quedarte. Pero luego me doy cuenta de que me hiciste un favor». Álvaro no dijo nada. Valeria los miraba a ambos. Le costaba entender por qué él había querido regresar a este lugar. ¿Por qué había aceptado la invitación si claramente todo seguía tan mal entre ellos? «De todas formas», continuó Daniela levantándose, «ya no importa. Hoy es mi día. Ustedes pueden quedarse el tiempo que quieran. Solo no hagan un espectáculo. Aquí nadie vino a ver drama». Valeria se levantó también. «Entonces deja de buscarlo». La frase cayó como plomo. Daniela giró lentamente para mirarla. Esta vez no sonrió. Solo la vio de arriba a abajo, como si por fin se permitiera mostrar el desprecio que llevaba guardado. «Cuídate, Valeria. Este tipo de hombres te endulzan el oído y luego te entierran por la espalda». «Gracias por el consejo», respondió ella sin dudar. «Pero yo ya he dormido en banquetas. No creo que él pueda hacerme algo peor». Daniela abrió los ojos ligeramente, sorprendida por la respuesta, pero no dijo más. Se dio media vuelta y se alejó, caminando entre las mesas como si no hubiera pasado nada. Algunos invitados fingieron no haber escuchado, otros apenas disimulaban su curiosidad. Rodrigo, desde su lugar, vio a Daniela regresar. Notó que no tenía la misma expresión de antes. Algo había cambiado. Valeria se sentó de nuevo, cruzó los brazos y respiró hondo. «¿Siempre es así?», le preguntó a Álvaro. «No, a veces es peor». Valeria soltó una risa pequeña, seca. Luego se quedó en silencio. Desde el otro lado del salón, Martina los observaba sin parpadear. No solo miraba a Valeria, la estaba estudiando. Su forma de moverse, de hablar, de mirar. Algo no le cuadraba. Sacó su celular y comenzó a escribir un mensaje rápido. Conocía a un par de personas que podían ayudarle a averiguar cosas, en especial cosas del pasado. «¿Qué haces?», le preguntó uno de los meseros, al verla tan seria. «Nada, solo trabajo». Martina siguió escribiendo. No iba a dejar que una desconocida se metiera en el mundo de Álvaro sin saber quién era, y menos ahora. No cuando todo estaba por estallar. El ambiente en el salón estaba raro. A simple vista, parecía una boda de lujo como cualquier otra.
La música seguía, la comida se servía con precisión, los fotógrafos tomaban imágenes por todos lados, y los meseros se movían con elegancia, sirviendo copas llenas sin que nadie tuviera que pedirlas. Pero bastaba con ver la cara de los invitados para notar que la tensión no era un detalle menor, era algo que se sentía en el aire, algo que no encajaba. Álvaro se mantuvo en su lugar, tranquilo, con una pierna cruzada sobre la otra y la mirada calmada. A su lado, Valeria trataba de no llamar la atención, aunque ya era demasiado tarde para eso. Sentía que cada vez que giraba el cuello, alguien más la estaba mirando de reojo. Algunas mujeres la escaneaban de arriba a abajo con esos ojos filosos que juzgan sin decir una sola palabra. Algunos hombres fingían que no, pero también la observaban, no por morbo, sino por curiosidad. ¿Quién era esa mujer que se atrevía a entrar a un evento tan perfecto sin siquiera intentarlo? Daniela había vuelto a su mesa, junto a Rodrigo, quien seguía intentando hablar con ella, aunque cada frase que decía parecía rebotar contra una pared. Ella asentía, sonreía a ratos, pero ya no estaba ahí. Su cabeza seguía girando alrededor de Álvaro. No podía dejar de ver esa imagen, él sentado con esa mujer desconocida, sin moverse, sin buscar pleito, sin levantar la voz. Y eso la desesperaba más que si se hubiera puesto a discutir. Que no reaccionara, que no cayera en su juego. Eso le hervía la sangre. La maestra de ceremonias subió al escenario y agarró el micrófono con una sonrisa. Golpeó suavemente su copa con una cuchara, y la música bajó de inmediato. Todos los invitados se voltearon hacia el frente. «Buenas noches a todos», dijo con voz clara. «Gracias por acompañarnos en este día tan especial para Daniela y Rodrigo. En unos minutos tendremos el brindis oficial de los novios, pero antes queremos dar espacio a unas palabras de parte de algunos invitados cercanos». Los novios se pararon juntos y subieron al frente. Rodrigo tomó el micrófono primero. Dijo lo esperado, que estaba feliz, que se sentía afortunado, que el amor de su vida estaba frente a él. Su voz sonaba natural, aunque por momentos parecía forzada. Luego se lo pasó a Daniela. Ella sonrió, miró a todos con esa seguridad que tanto la caracterizaba y empezó a hablar. Agradeció a su familia, a los organizadores, a los amigos que viajaron desde lejos. Dijo que el amor llega cuando uno menos lo espera, y que estaba agradecida por haber encontrado en Rodrigo a un hombre que la apoyaba, que la respetaba, que la hacía sentir segura. Muchos aplaudieron, otros solo seguían con la mirada fija, esperando algo más. Daniela bajó el micrófono un momento, como si ya fuera a terminar, pero entonces se detuvo. Y por último, agregó, volviendo a tomarlo, «Quiero agradecer a alguien que nunca imaginé que estaría aquí esta noche. Álvaro». Se hizo un silencio. «Gracias por venir», continuó. «Me alegra verte bien. Me alegra que hayas seguido tu camino. Y me alegra más aún que hoy estés del otro lado. Porque a veces, para entender lo que realmente valemos, necesitamos vernos desde afuera». Nadie aplaudió. Solo algunos rieron por lo bajo. Rodrigo no sonrió. Álvaro tampoco. Valeria lo miró de reojo, esperando su reacción. Él seguía sentado, sin mover un músculo. Daniela bajó del escenario con esa misma sonrisa, pero en el fondo no se sentía ganadora. Había soltado su frase, sí, pero no había logrado lo que quería, moverlo. Entonces pasó algo que nadie esperaba. Álvaro se paró, no rápido, no con rabia, solo se levantó despacio, tomó su copa de vino y caminó con calma hacia el frente. La maestra de ceremonias lo miró sin saber si detenerlo o no. Daniela se volteó lentamente, sorprendida. Rodrigo frunció el ceño. Los invitados se giraron otra vez, ahora con la atención completamente en él. Algunos ya grababan con sus celulares. Álvaro tomó el micrófono, lo sostuvo con una sola mano, como si no le pesara. Su voz salió clara, pero sin gritar, sin fuerza innecesaria, con la misma calma con la que se cierra una puerta. «Solo quiero decir una cosa», empezó, «que me alegra ver a Daniela logrando lo que siempre quiso, que todo esto es prueba de que el pasado no tiene por qué definirnos, ni a ella, ni a nadie». Silencio total. Yo también cometí errores. Fui cobarde. Me alejé sin explicar nada. No me enorgullezco. Pero aprendí que la vida da vueltas. Y lo que importa no es quién gana, sino quién puede dormir tranquilo por las noches. Y yo, por fin, puedo dormir tranquilo. Dejó el micrófono sobre la mesa. Levantó su copa hacia los novios. La alzó ligeramente y luego bebió. No miró a nadie más. Se dio media vuelta y volvió a su asiento. El salón tardó unos segundos en reaccionar. Hubo unos cuantos aplausos, suaves, inseguros,
como si no supieran si estaban aprobando o no lo que acababan de escuchar. Daniela no volvió a sentarse, solo miraba al frente, con la mandíbula apretada. Rodrigo la tomó del brazo y la guió de nuevo a la mesa. Valeria lo miró cuando volvió a sentarse. «No tenías que hacer eso», le dijo en voz baja. «Sí tenía. ¿Por ti o por ella?» Álvaro no respondió. Solo se sirvió un poco más de vino. «Ese brindis fue como una cachetada sin manos», dijo ella bajito. «A veces las palabras pegan más que los gritos». Valeria se quedó en silencio. Empezaba a entender mejor por qué estaba ahí. Esto no era solo venganza. Era algo más complejo, más profundo. Era un cierre, tal vez uno que él necesitaba desde hace años, y lo estaba haciendo a su manera. Martina, desde una mesa cercana, apretaba el teléfono con fuerza. Su plan de observar ya se estaba convirtiendo en un plan de acción. Algo en ella hervía por dentro, no solo por lo que Álvaro había dicho, sino por cómo la había ignorado toda la noche. Cómo se había atrevido a pararse ahí con otra mujer a su lado, como si ella no existiera, como si no supiera todo lo que ella había hecho por él. Escribió un mensaje corto y lo envió. Luego guardó el celular y se levantó sin que nadie la notara. Caminó hacia el pasillo lateral del salón y desapareció entre las puertas. Tenía que moverse rápido. Si quería frenar esto, tenía que actuar ya. Mientras tanto, la orquesta volvió a tocar. La pista se abrió para el primer baile. Daniela y Rodrigo se pararon al centro, tomados de la mano. La luz bajó un poco. Los fotógrafos se acomodaron para captar cada ángulo. Los dos comenzaron a moverse con elegancia, con una sonrisa ensayada, pero había una distancia invisible entre ellos, algo que no estaba ahí antes. Álvaro y Valeria los miraban desde la mesa. Ella apoyó los codos sobre la superficie y acercó su cara a él. ¿Siempre fue así su relación? ¿Quién? ¿Daniela y yo? Sí, tensa, silenciosa, llena de cosas que no se dicen. Más o menos, solo que antes había besos. Valeria sonrió, pero no dijo nada más. El brindis había terminado, pero el efecto seguía flotando en el ambiente. Valeria se levantó de la mesa sin decir una sola palabra. Tomó su bolso, acomodó la chaqueta sobre sus hombros y caminó hacia la salida lateral del salón, esa que daba al jardín trasero del lugar. Nadie la detuvo, nadie le preguntó nada. Solo unas pocas miradas la siguieron con curiosidad, pero fue por un instante. En eventos así, la gente aprendía a no meterse. Álvaro la vio alejarse y tardó unos segundos en reaccionar. Tomó su copa de vino, le dio un último trago y la dejó sobre la mesa. Luego fue tras ella, sin apurarse, pero sin dudar. Afuera, el aire era más fresco. Había faroles encendidos entre los arbustos y una fila de velas flotando en copas de cristal a lo largo del camino. Todo estaba decorado con tanto detalle que parecía irreal, como si lo hubieran montado solo para una foto. Pero Valeria no se fijaba en eso. Estaba parada junto a una fuente pequeña, con los brazos cruzados, mirando el agua en silencio. Álvaro se acercó despacio y se detuvo a un par de metros de ella. «¿Qué pasó?» «Eso mismo quiero saber yo», respondió ella sin voltearse. «¿Qué fue todo esto?» «¿Todo esto qué?» «Tú sabes a lo que me refiero. Esta noche, esta boda, tu entrada conmigo, tu discurso. ¿Qué es lo que realmente estás buscando?» Álvaro metió las manos en los bolsillos del saco. Sus pasos eran lentos. «No estoy buscando nada». «Mentira», soltó ella girando para enfrentarlo. «No me trajiste solo por compañía, y no es solo por tu ex. Esto tiene otra cosa detrás». Él se quedó en silencio. «Me viste en la calle, me ofreciste dinero. Acepté porque no tenía opciones, pero desde que llegamos no he sido una invitada. He sido una pieza en tu juego, y ya me cansé». «No es un juego», dijo Álvaro tranquilo. «No para mí». «Entonces dime qué es», le exigió ella. «Porque si solo querías fastidiar a tu ex, pudiste venir solo, o traer a cualquier otra, pero me elegiste a mí. ¿Por qué?» Álvaro la miró un momento, como si intentara elegir bien las palabras, pero luego soltó el aire con fuerza, como si ya no quisiera fingir más. «Te vi sentada en esa banqueta, con esa mirada, no sé, algo me golpeó. Me hiciste pensar en cosas que creía enterradas, cosas que no tienen nada que ver con Daniela». «¿Qué tipo de cosas?» «Mi mamá», dijo él, bajando un poco la voz. «Mi mamá vivió en la calle un tiempo, antes de conocer a mi papá. Nunca lo contaba. Decía que eso no la definía, pero a veces, cuando estaba cansada o enojada, se le salía el dolor. Yo era niño. Me acuerdo de su cara cuando le preguntaban de dónde venía, y cuando te vi a ti, me acordé de esa cara, de esa rabia mezclada con dignidad, de esa fuerza que da no tener nada,
pero seguir de pie. Valeria se quedó callada. No esperaba esa respuesta. Bajó la mirada por un segundo. ¿Y eso te hizo pensar que podías pagarme para que me sentara junto a ti, en una boda llena de ricos, solo para provocar miradas? No quería usar tu historia. No quería ir solo. Y tampoco quería ir con alguien falso. Me pareció mejor llegar con alguien real. ¿Y crees que con eso todo se equilibra? No, pero era lo único que tenía. Valeria dio un paso hacia él. Lo miró directo a los ojos. La calle me enseñó a oler la mentira a kilómetros. Y tú no estás mintiendo ahora. Pero me mentiste cuando me dijiste que esto era solo por molestar a tu ex. Eso sí fue mentira. Sí, admitió él. Lo fue. Entonces dime la verdad completa. Y sin enredos. Álvaro suspiró. Se pasó una mano por la cara. Esta boda me hizo sentir como un imbécil. No por ella. No por Rodrigo. Por mí. Por darme cuenta de que dejé ir a alguien sin luchar. De que fui cobarde. Y tú apareciste como una señal. Como una forma de enfrentar todo eso sin esconderme. No sé si tiene sentido, pero así lo sentí. ¿Y ahora qué? Ahora nada. Puedes irte si quieres. Te pagaré lo que prometí. No voy a retenerte. Valeria lo miró por unos segundos más. Luego bajó la vista. No me voy por el dinero. Lo sé. Me voy porque ya cumplí. No pertenezco a este mundo. Álvaro se acercó un poco más. No creo que nadie pertenezca del todo. Ella dio media vuelta y comenzó a caminar por el sendero de piedras. Álvaro no la detuvo. Solo la vio alejarse. Sus pasos eran firmes, su espalda recta. No parecía enojada, pero sí decidida, como si hubiera entendido algo que no se podía desentender. Cruzó la puerta de servicio y salió al callejón trasero del recinto. Ahí no había luces, ni flores, ni fotógrafos. Solo asfalto, bolsas de basura y el ruido lejano de la ciudad. Sacó los 5.000 reales que llevaba doblados en el bolsillo del pantalón y los miró un momento. Luego los guardó de nuevo. No sabía qué haría con ellos, pero por primera vez en semanas, sentía que no los necesitaba para sentir que valía algo. Al otro lado del salón, Martina volvía a entrar desde la puerta del jardín. Había hablado por teléfono con alguien. Había hecho preguntas. Había conseguido un dato. Ahora solo tenía que comprobarlo. Se dirigió al ballet parking con una excusa tonta. Se asomó a una lista de nombres de invitados, revisó algo en su celular y volvió al salón como si nada. Pero en su mente ya se estaba armando un rompecabezas. Valeria caminaba por la banqueta sin rumbo. Las luces de la ciudad le daban ese color naranja a todo. Se abrazó a sí misma, no por frío, sino por impulso. No se sentía triste, se sentía cansada, como si hubiera cargado un peso durante años y recién ahora se hubiera dado cuenta. Álvaro volvió a su mesa solo. Nadie le preguntó nada. Algunos fingieron que no notaron la ausencia de Valeria. Daniela lo miró desde lejos, con una sonrisa apenas visible, como si creyera que había ganado algo. Pero él no la miró de vuelta. Solo se quedó ahí, viendo su copa vacía, sin moverse. Y así, en cuestión de minutos, la noche que había comenzado con intención de venganza, se convirtió en algo mucho más complejo. Porque no se trataba ya de viejos rencores, ni de apariencias, ni de derrotas disfrazadas. Se trataba de dos personas que, sin querer, habían abierto una puerta que ninguno de los dos sabía cerrar. Antes de todo esto, antes de los trajes caros, las copas de cristal, las bodas de revista, los brindis incómodos y las sonrisas falsas, hubo un momento donde nada de eso existía. No había cámaras, ni choferes, ni planes secretos. Solo dos personas que se cruzaron en el lugar menos esperado. Dos desconocidos que se miraron sin saber que esa mirada iba a cambiarles la vida, aunque fuera por un rato. Álvaro acababa de invertir en una pequeña agencia de diseño ubicada en un edificio viejo del centro. No era nada espectacular, pero tenía potencial. Su plan era levantarla y luego venderla en un par de años. Iba una vez a la semana, solo para revisar números y reunirse con los socios. Un día cualquiera, mientras esperaba en la recepción, la vio por primera vez. Daniela trabajaba como recepcionista. Tenía 23 años, una coleta mal hecha, los ojos con ojeras y una libreta llena de rayones frente a ella. Apenas lo miró cuando él llegó. Le pidió que esperara con voz neutral, sin sonreír, sin querer caer bien. A él le llamó la atención eso. Estaba acostumbrado a que la gente le hablara con cuidado. Ella no. Ni siquiera sabía quién era. Pasaron semanas sin que cruzaran más de 2 frases. Pero un día, por casualidad, Álvaro dejó su celular en la recepción. Cuando regresó por él, ella lo tenía en la mano. «Te llegaron 5 mensajes y 2 llamadas perdidas», le dijo sin emoción.
¿Y los leíste? No, no me interesa tu vida. Él sonrió por primera vez en semanas. ¿Y qué te interesa? Que la cafetera vuelva a servir. Está rota desde hace 2 días. Desde ahí todo cambió. Empezaron a hablar un poco más cada día. Nada romántico al principio. Solo conversaciones rápidas sobre el tráfico, los jefes insoportables, las series que estaban de moda. Él comenzó a llevarle café. Ella empezó a dejarle notas con chistes tontos en los sobres de los reportes. Un día, cuando nadie la veía, él le dejó un chocolate sobre el escritorio con un papelito, por si el café sigue sin servir. Salieron por primera vez una tarde, después del trabajo. Nada planeado. Solo caminaron hasta una fonda que quedaba a 2 cuadras. Comieron tacos de guisado, compartieron un refresco y se rieron como si se conocieran de años. Esa noche, al despedirse, no se besaron, pero se miraron unos segundos de más, y eso bastó. Las semanas siguientes fueron un secreto que ninguno quiso decir en voz alta. Se veían en el estacionamiento después de la salida. Iban a comer en lugares donde nadie los conociera. Hablaban por mensajes durante la madrugada. Álvaro sentía algo distinto, algo que no tenía que ver con la emoción del momento. Era paz. Daniela no le pedía nada. No le preguntaba por sus cuentas, ni por sus contactos, ni por sus proyectos. Solo quería estar ahí, escucharlo, burlarse de él a veces, abrazarlo sin motivo. Pero el mundo no perdona cuando alguien se sale del papel que los demás le asignaron. Un viernes, alguien los vio saliendo juntos de un cine. Era una chica del área de diseño. Tomó una foto y la mandó por WhatsApp a un grupo interno. La imagen se regó como pólvora. En menos de 1 hora, ya todos sabían que la recepcionista se estaba tirando al dueño. La frase llegó a oídos de los socios, también a oídos de Martina, que ya en ese entonces trabajaba como asistente de Álvaro en otro proyecto. Ella no lo dijo, pero desde el primer momento le molestó. Álvaro lo supo al día siguiente. Entró a una reunión y uno de los socios le soltó un comentario con tono burlón. ¿Te estás divirtiendo con el personal? Él no supo qué responder. Solo sonrió con incomodidad y dijo que no tenía nada que explicar. Pero el daño ya estaba hecho. Ese mismo día, recibió un correo anónimo, sin remitente, sin firma. Solo unas capturas de pantalla donde se veía a Daniela hablando con otra empleada. En una de las capturas, se leía algo como: si este güey me lleva de viaje, lo amarro. Las palabras estaban fuera de contexto, pero bastaron. Álvaro no respondió el mensaje. Solo lo cerró y se quedó viendo la pantalla. Por dentro, algo le dolía, pero no lo reconoció. Prefirió creer lo peor. Era más fácil, más rápido. Al día siguiente, dejó de ir a la oficina. Bloqueó su número. Dejó de contestar sus mensajes. Canceló un viaje que ya tenían planeado. Y no volvió a buscarla. Daniela, al principio, pensó que estaba ocupado. Luego se preocupó. Luego se enojó. Luego entendió. Una semana después, fue a buscarlo a una de sus otras oficinas. Él no la recibió. Le pidió al guardia que dijera que no estaba. Ella se quedó esperando en la entrada, sentada en una jardinera, durante casi 3 horas, pero él no salió. Y en ese momento, algo dentro de ella se rompió para siempre. Nunca supo del correo, nunca supo de las capturas. Solo pensó que la había dejado porque no era suficiente, porque no tenía dinero, porque no encajaba. Y eso, más que el abandono, fue lo que más le dolió. Desde entonces, Daniela cambió. Empezó a trabajar en otro lugar, pero ya no era la misma. Se hizo dura, fría. Aprendió a moverse en círculos donde antes no la dejaban entrar. Fue conociendo gente, ganando contactos, subiendo escalones a su modo. Y cada paso que daba, cada cosa que lograba, era una forma de gritarle al mundo, y a él, que sí valía, que no necesitaba de nadie, que estaba mejor sin él. Hasta que conoció a Rodrigo. Rodrigo era todo lo que Álvaro no fue. Claro, presente, estable. La trataba bien, sí, pero también la admiraba. Y ella se aferró a esa admiración como si fuera oxígeno. No estaba enamorada, no en el fondo, pero le gustaba cómo la hacían sentir, cómo la miraban, cómo la mencionaban en eventos, en entrevistas, en revistas. Se convirtió en lo que el mundo respetaba. Pero adentro, esa parte herida nunca se cerró. Por eso lo invitó, no para verlo, para que la viera. Y ahora, después de todo lo que había pasado en la boda, después de la llegada de Valeria, después del brindis, después de que él no reaccionara como ella esperaba, sentía que algo se le estaba escapando de las manos, porque lo que no sabía era que Álvaro también había guardado una herida, una que nunca supo cómo cerrar, y que ahora, tal vez,
estaba por abrirse de nuevo. Álvaro salió de la boda antes de que terminara el banquete. Ya no tenía sentido seguir ahí. La noche se había convertido en otra cosa. Ni su plan original ni su improvisación habían salido como esperaba. Subió a su camioneta y se quedó ahí unos minutos, con la puerta abierta, mirando hacia la calle sin moverse. Tenía el saco desabotonado, la corbata colgando de su bolsillo y los ojos cargados de cansancio. Pero no era el tipo de cansancio físico. Era ese que viene después de tener todo, y aún así, sentir que algo te falta. Sacó el celular, dudó, y luego marcó un número. ¿Puedes localizarme la última dirección de la tarjeta que le diste a Valeria?, le preguntó a su chofer. Sí, señor. ¿La está buscando? Sí. Colgó sin dar más explicaciones. Cerró la puerta, arrancó el motor y salió sin mirar atrás. Atrás quedaba una boda que ya no significaba nada, una ex que había dejado de importarle, y una mentira que, por fin, ya no quería sostener. Valeria no se había ido muy lejos. Caminó sin rumbo por un par de horas, solo dejando que sus pies la llevaran. No tenía un lugar fijo, pero conocía los rincones donde no molestaban. Terminó sentada en una banca rota en un parque cerca de Insurgentes, arropada con su chaqueta y mirando al cielo. No lloraba, no estaba triste, estaba en pausa. Cuando vio la camioneta negra detenerse frente a la banqueta, supo que era él. No se sorprendió, no se movió. Álvaro bajó, cruzó la calle y se sentó a su lado sin pedir permiso. No esperaba que vinieras tan rápido, dijo ella sin mirarlo. Pensé que estarías más lejos. Nunca me alejo mucho de los lugares donde me pagan. Él sonrió apenas. ¿Me dejas hablar? Depende qué vas a decir. Álvaro se apoyó en las piernas, mirando hacia el frente. Te dije que no te traje por caridad. Y es cierto, pero tampoco fue solo por molestar a Daniela. No sé qué fue, tal vez una mezcla de cosas, pero después de hoy, creo que me quedé con una sensación extraña. ¿De culpa? No, de oportunidad. Valeria por fin lo miró. ¿Qué clase de oportunidad? La de conocerte, sin trato, sin teatro, solo conocerte, si tú también quieres, claro. ¿Y para qué querrías conocerme? Porque me caes bien, porque me hiciste pensar, porque eres más real que toda la gente que conozco. Valeria lo observó con atención. Sus palabras no sonaban preparadas. No eran de esas frases que se dicen para impresionar. Eran simples, honestas, como quien no tiene mucho más que ofrecer que su presencia. ¿Qué propones? Ven a vivir a mi casa. 1 mes, sin compromisos, sin condiciones. Tendrás tu espacio, comida, ropa limpia. Y al final del mes, si te quieres ir, te vas. Si quieres quedarte, vemos. ¿Y cuánto me vas a pagar por eso? Nada. Valeria se rió con una mezcla de sorpresa y burla. ¿Entonces ahora es por amor? No, respondió él sin parpadear. Es por curiosidad, y porque quiero darte algo que no puedo darle a nadie más. Tiempo sin presión. Ella lo pensó. No lo iba a negar. Le convenía. No tenía un lugar fijo, ni dinero estable, ni opciones claras, pero también tenía orgullo, y no quería sentirse comprada, ni ahora ni nunca. Voy a poner mis condiciones, dijo al fin. Adelante. No me trates como una invitada. No me mires como si fuera frágil. No intentes salvarme, porque no soy un proyecto de rescate. Si te parece bien, acepto. Álvaro asintió. Me parece perfecto. Y si me voy antes del mes, no me busques. Trato hecho. Valeria extendió la mano, sin sonreír. Álvaro la estrechó. El apretón fue firme, claro, sin doble fondo. Volvieron a la camioneta y el chofer arrancó sin hacer preguntas. Valeria miraba por la ventana, con la cabeza recargada en el vidrio. No dijo nada en todo el camino. Él tampoco. Pero el silencio entre ellos era distinto esta vez. No había tensión, no había incomodidad, solo una calma rara, como cuando sabes que algo importante está por empezar, pero todavía no entiendes de qué se trata. Al llegar a la casa de Álvaro, Valeria se quedó sin palabras por unos segundos. No por lujo, sino por tamaño. Era una casa moderna, sin exageraciones, con muros de vidrio, madera clara y un jardín perfectamente iluminado. No era fría, pero tampoco parecía vivida. Tenía ese estilo de alguien que paga para que todo se vea bien, pero que nunca se queda a mirar. Él le mostró la habitación de huéspedes, con baño privado y una cama grande. Aquí vas a estar. Lo que necesites, dímelo. Pero si no te gusta algo, puedes cambiarlo. No tienes que pedir permiso. Valeria dejó su chaqueta sobre la cama y caminó hacia la ventana. Desde ahí se veía parte de la ciudad, las luces, los carros, la vida, todo desde otro ángulo. Nunca pensé estar en un lugar así, murmuró. Yo tampoco pensé traer a alguien así, contestó Álvaro.
Pero aquí estamos. Ella se giró. ¿Y si mañana me arrepiento? Te llevo a donde quieras, sin preguntas. Valeria lo miró de nuevo. Luego se sentó en la cama, se quitó los tenis y estiró los pies como si no hubiera descansado en días. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó. Dormir. Mañana será otro día. ¿Y vas a seguir con tu vida como si nada? No, dijo él. Esta vez quiero hacer las cosas diferente. Valeria apagó la lámpara. Él salió sin decir más. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos durmieron tranquilos, sin miedo, sin culpas, sin historias fingidas. Eran las 3 de la madrugada, y Martina no había dormido ni un minuto. Llevaba horas frente a su computadora portátil, sentada en su escritorio improvisado en el departamento que usaba como oficina. El lugar no era grande ni lujoso, pero todo estaba en su sitio. Cada papel, cada carpeta, cada cable. Ella era de las que ordenaban hasta lo invisible, y en ese momento, lo invisible era Valeria. Tenía abierto un documento en blanco, pero al lado ya había una libreta con notas escritas a mano. Nombre, edad aproximada, fecha de aparición en la boda, comportamiento observado, respuestas verbales, vocabulario usado. Martina escribía como si estuviera armando un informe para una investigación oficial. No se le escapaba ni un gesto. Abrió otra pestaña del navegador y buscó en bases de datos públicas. Había pagado suscripciones a servicios de rastreo hacía años. No por esta razón. Lo hacía por seguridad, por control. Siempre había querido saber más de la gente que rodeaba a Álvaro. Era parte de su rutina. Lo protegía, aunque él nunca se lo pidiera. Y esta vez no sería la excepción. Escribió Valeria, sin apellido, sin edad exacta. Nada, solo el nombre. Empezó a filtrar por mujeres con historial legal, luego por reportes médicos, luego por redes sociales abandonadas. Algo tenía que salir. Tarde o temprano, todas las personas dejan rastro. Después de casi media hora de búsqueda, algo apareció. Un boletín de un albergue comunitario en Iztacalco, de hace unos 3 años. En una de las fotos grupales, una mujer muy parecida a Valeria, con el cabello más corto, aparece al fondo. No se veía claramente, pero la postura, la mirada, era ella. Martina amplió la imagen y la comparó con una foto que había tomado en secreto durante la boda. Confirmado. Misma nariz, misma forma de boca. Era Valeria. Volvió al sitio del albergue. Buscó en los archivos de publicaciones anteriores. Encontró una mención breve. Valeria M., ingresada el 14 de febrero. Caso cerrado por abandono voluntario del refugio. Situación emocional inestable. Historial de violencia doméstica. Esa última línea encendió todas las alarmas. Martina no lo pensó 2 veces. Tomó su celular y marcó a un contacto que no usaba desde hacía tiempo. Bueno, soy yo. ¿Martina? ¡Qué milagro! No tengo tiempo para saludos. Necesito que me consigas el historial completo de una mujer. Nombre parcial. Valeria M. Estuvo en un albergue en Iztacalco hace 3 años. Posible relación con casos de violencia o adicciones. Lo necesito esta misma semana. ¿Tú metida en eso? ¿Qué estás tramando? No te importa. Solo hazlo. Va a costar. No me importa. Te aviso cuando tenga algo. Colgó sin despedirse. Luego volvió a su libreta y escribió en letras grandes. Investigar. ¿Valeria es un riesgo? No era solo celos. No era solo rabia. Era algo más profundo. Martina llevaba años trabajando con Álvaro. Sabía todo de él. Sus rutinas, sus manías, sus debilidades. Había visto pasar muchas mujeres. Algunas modelos, otras empresarias, alguna que otra actriz. Ninguna duraba. Ninguna lo miraba con respeto. Solo con interés. Por eso ella siempre se mantuvo cerca, en silencio, esperando su turno. Nunca lo dijo en voz alta, pero lo sentía. Algún día, Álvaro iba a verla, no como su asistente, no como su sombra, como mujer. Pero ahora había aparecido Valeria, de la nada, sin maquillaje, sin apellido, sin ropa costosa, y aún así, algo en ella lo había movido, lo había sacado de su rutina, lo había hecho cambiar planes, soltar control, romper con todo lo que había construido. Martina no lo iba a permitir. Sacó una carpeta vieja de un cajón. Dentro tenía recortes, fotos impresas, notas sueltas sobre mujeres con las que Álvaro había salido. Tenía informes privados que nunca le mostró a nadie. Casi todas las mujeres tenían un punto débil, un secreto, un error, y ella siempre lo supo antes que él. Abrió una hoja nueva y la marcó con el nombre Valeria M. Abajo, escribió en tinta roja: peligro incierto, investigar a fondo.
Guardó todo con cuidado y se recostó en la silla. Cerró los ojos por unos segundos, intentando calmarse. Pero la calma ya no era una opción. Lo que sentía era otra cosa, una mezcla de celos con necesidad de control. Porque para Martina, el problema no era que Álvaro tuviera interés en otra. El verdadero problema era que, por primera vez, no entendía por qué. En otra parte de la ciudad, Álvaro se levantaba a preparar café. No sabía que Martina ya estaba detrás de Valeria. No sospechaba nada. Había dormido mejor que en semanas. Descalzo, con una camiseta sencilla y pantalón de pijama. Servía 2 tazas. Pensaba llevarle una a Valeria, aunque no sabía si ella seguiría ahí. Subió despacio las escaleras. Tocó la puerta del cuarto de huéspedes con los nudillos, pero no hubo respuesta. Abrió con cuidado. Valeria estaba sentada en el suelo, al lado de la cama, con una libreta en las piernas y un lápiz mordido en la boca. Tenía el cabello suelto, una camiseta que le había prestado él, y una expresión de concentración. No se dio cuenta de que Álvaro estaba ahí hasta que él se aclaró la garganta. «Te traje café», dijo. Ella levantó la vista y lo miró sorprendida. «Gracias». Él le extendió la taza y se sentó frente a ella en el suelo. «¿Qué escribes?» «Nada importante. Cosas que no quiero olvidar». «¿Cómo cuáles?» «Como que hace años no tenía una cama que no sonara al moverse, o que no me despertaba con olor a café bueno». Álvaro sonrió. Se quedó en silencio unos segundos. «No tienes que decir nada si no quieres, solo que me gusta que estés aquí». Valeria lo miró con desconfianza, pero no dijo nada, solo asintió. Mientras tanto, Martina recibía un mensaje en su celular. Lo abrió al instante. «Encontré algo. Mándame dirección y te llevo los archivos en persona». Ella sonrió por primera vez en la noche, y en ese momento, aunque nadie lo sabía todavía, la verdadera historia apenas iba a comenzar. El primer día fue raro. Valeria se despertó antes que Álvaro. Se bañó con agua caliente, usó una toalla limpia y se vistió con ropa que encontró doblada sobre la cama, todavía con la etiqueta puesta. Jeans sencillos, una camiseta gris y unos tenis nuevos. No preguntó nada, solo se vistió, se sentó frente al ventanal del cuarto y se quedó viendo la ciudad. Desde ahí se notaban los contrastes, edificios lujosos al fondo, calles normales más cerca, y al otro lado, donde el paisaje se ponía borroso, el barrio que ella conocía. Cuando bajó a la cocina, Álvaro ya estaba preparando huevos revueltos. Llevaba una camisa mal abotonada y unos pants. Parecía alguien más. No el millonario serio que había entrado a esa boda con paso calculado, sino un tipo común, de esos que prenden la cafetera sin mirar la hora. «¿Tienes hambre?», preguntó sin voltear. «Sí, hay pan tostado y fruta, pero solo tengo mermelada de fresa. Me gusta la de fresa». «Entonces estamos bien». Comieron sentados en la barra de la cocina, sin mucho ruido. Valeria comía con ganas, pero sin apuro. No hablaba por hablar, y eso a Álvaro le gustaba. Estaba acostumbrado a las conversaciones vacías, a la gente que hablaba por llenar silencios. Con ella era distinto. El silencio no pesaba, era parte del momento. «¿Tienes planes para hoy?», preguntó él, mientras se limpiaba con una servilleta. «No, estoy tratando de acostumbrarme a no correr». «¿Correr de qué?». «De todo, de la calle, de la gente, de lo que sigue». Álvaro asintió, no insistió. Le mostró el resto de la casa. Tenía un estudio con libros desordenados, una sala con sillones enormes y un cuarto de música donde guardaba una guitarra que, según él, no tocaba bien. Valeria solo lo escuchaba y caminaba por los pasillos como si pisara en terreno ajeno, aunque cada vez menos tensa. En una repisa, encontró una foto enmarcada de una mujer con el cabello recogido y mirada fuerte. «¿Es tu mamá?». «Sí, se ve seria». Lo era, mucho, pero también era la persona más noble que he conocido. «¿Murió?». «Hace 5 años». Valeria no dijo nada más. Volvió a dejar la foto en su sitio. Pasaron los días sin horarios fijos. Valeria empezó a ayudar en cosas pequeñas. Lavaba los platos, barría el piso, organizaba el refri. No lo hacía por obligación, sino por costumbre. Álvaro no decía nada, pero lo notaba. A veces la observaba desde la puerta sin que ella se diera cuenta. Le gustaba verla moverse con libertad, sin miedo, sin filtros. Una tarde, mientras regaban las plantas del jardín, Valeria se agachó para acomodar una maceta que se había ladeado. Álvaro la miraba desde la sombra del porche, con una taza de té en la mano. Ella levantó la cabeza y le habló sin rodeos. «¿Vas a quedarte ahí parado o vas a ayudarme?». Él sonrió. Dejó la taza en una mesa y se acercó. Se arremangó la camisa, tomó una pala chica y empezó a mover la tierra con ella.
Ninguno dijo nada por varios minutos. ¿Esto siempre estuvo aquí?, preguntó ella, señalando una planta de albahaca. Sí, mi mamá la sembró. Nunca la dejé morir. Valeria se acercó y acarició una hoja con los dedos. Mi mamá me enseñó a hacer té con esto cuando era niña. ¿Y dónde está ella ahora? No sé. Se fue cuando yo tenía 13. Nunca volvió. Álvaro no preguntó más. Solo la miró con respeto. En ese momento entendió que Valeria no era una historia triste. Era una historia viva. Y eso la hacía diferente. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Martina caminaba por un pasillo de un edificio gris, con una carpeta negra bajo el brazo. Llegó a un departamento en el 3er piso, tocó la puerta y esperó. Un hombre flaco, con cara de desvelado, le abrió con desconfianza. ¿Tú eres el del contacto?, preguntó ella. Depende quién pregunta. Martina, te pagué por la información. ¿La tienes o no? El hombre la dejó pasar sin hablar más. El lugar olía a cigarro y café viejo. Sobre una mesa había varias hojas impresas, algunas con fotos mal escaneadas, otras con sellos borrosos. Martina se sentó, abrió su carpeta y sacó dinero en efectivo. Él le entregó los papeles sin contar los billetes. Esto es todo lo que encontré. Nombre completo: Valeria Mendoza López. Tiene antecedentes. Nada grave, pero sí relevantes. Una denuncia por agresión en un albergue. Estuvo en un programa de rehabilitación para mujeres víctimas de violencia. Salió por voluntad propia. No tiene familia cercana. Nadie sabe dónde vive desde hace 2 años. Básicamente, desapareció. ¿Y la agresión? Una discusión con otra interna. Le rompió la nariz. Fue en defensa propia, pero igual quedó registrado. Martina hojeó los documentos rápido. No le sorprendía, pero ahora tenía algo concreto. No era solo intuición, era información. Y en su mundo, eso valía más que cualquier cosa. ¿Tienes alguna foto reciente? Solo esta. Es de hace 1 año. No es muy clara. Martina la tomó y la guardó sin decir nada más. Salió del departamento y bajó las escaleras con el celular en la mano. Ya tenía el mensaje listo. Tenemos que hablar. Es urgente. Lo envió a Álvaro sin añadir nada más. No quería escribirle de noche, pero esta vez no iba a esperar. Estaba segura de que tenía que intervenir, porque según ella, cada minuto que Valeria pasara en esa casa era un riesgo. Y aunque Álvaro no lo viera, ella sí, con claridad. De vuelta en casa, Valeria preparaba pasta con salsa de tomate. No sabía que Álvaro había recibido el mensaje. No sabía que había alguien buscando detalles sobre su pasado. Solo pensaba en que hacía mucho no cocinaba para alguien más. Y que, por raro que fuera, se sentía bien. Álvaro se acercó a la cocina, se asomó por detrás y olfateó el aire. Huele bien. No me subestimes. Viví en la calle, pero sé hacer una buena pasta. Entonces confío en ti. Mal hecho. Nunca confíes en alguien que cocina sin probar primero. Le pasó una cuchara con salsa. Él la probó. Está buena. Obvio. Lo dudo todo. Menos eso. Se rieron. Y por un momento, todo lo demás quedó afuera. La calle estaba sucia, húmeda, con charcos que no se secaban desde hacía días. Olía a mezcla de grasa, orines y cerveza barata. Una señora con bata manchada barría la banqueta frente a una vecindad maltratada, mientras su perro ladraba sin razón al viento. A unas casas de ahí, detrás de una cortina colgada como puerta, Eugenio se pasaba un cigarro entre los dedos, recostado en un colchón viejo, con la espalda pegada a la pared y los pies descalzos. Tenía unos 35 años, la cara marcada por años de mala vida y las uñas negras de mugre. Llevaba una camiseta rota y una cadena sin valor colgándole del cuello. En el suelo, junto a él, había una botella de plástico con algo que parecía mezcal casero. En el ambiente se sentía un calor pegajoso y lento, como si el tiempo no pasara en ese cuarto. El celular sonó. Era un aparato viejo, agrietado, de esos que tardan en prender y que se apagan solos si los sacudes. Eugenio lo miró con desconfianza, como si no supiera si contestar o no, pero al final deslizó el dedo sobre la pantalla. ¿Quién habla? ¿Eugenio? ¿Quién chingados pregunta? No me cuelgues. Te estoy llamando por una mujer. Se llama Valeria Mendoza. Hubo un silencio. Eugenio se incorporó un poco. ¿Qué con ella? Sabemos que la conociste, que vivieron en el mismo albergue, que tuviste problemas con ella. ¿Tú quién eres? Digamos que alguien que quiere que esa mujer regrese a donde pertenece. Y tú puedes ayudarme. Eugenio rió con esa risa seca de quien ya no cree en nada. ¿Y por qué la quieres chingar? Porque no pertenece al lugar donde está ahora. Está con alguien que no sabe quién es ella de verdad. Y yo sí lo sé. Y tú también. ¿Y tú qué ganas con eso?
justicia, orden, o lo que tú quieras llamarle. ¿Y yo qué gano? Dinero. Eugenio dejó de reír. ¿Cuánto? Lo suficiente como para que no vuelvas a dormir en el suelo. Pero necesito que hagas algo. ¿Qué? Aparece. Solo eso. Acércate a ella. Haz que lo pierda todo. El hombre se quedó en silencio unos segundos. ¿Dónde está? Yo te mando la ubicación. Pero no te acerques todavía. Solo espérame. Hay un plan. ¿Y si no coopera? Entonces tú sabrás qué hacer. Tú la conoces. Eugenio apagó el cigarro contra la pared, sin preocuparse por la mancha. Luego se puso de pie, se rascó el cuello y escupió en una botella vacía. Está bien, pero no te tardes. Yo no hago nada gratis. Tranquilo. Esta vez, todos vamos a ganar. Colgó. Del otro lado de la llamada, Martina guardó el celular y miró por la ventana de su departamento. La ciudad se movía como siempre, sin saber lo que ella estaba a punto de desatar. La carpeta con los documentos de Valeria seguía abierta sobre su escritorio. Las fotos, las notas, los reportes del albergue. Ya tenía todo lo que necesitaba. Solo faltaba una pieza, y Eugenio era esa pieza. No le interesaba si era peligroso. De hecho, eso le servía. Necesitaba que Valeria se sintiera débil, amenazada, fuera de control, porque mientras ella estuviera estable, Álvaro no iba a abrir los ojos, y si no los abría, Martina iba a quedarse fuera de su vida para siempre. En su mente, nada de eso era maldad, era justicia. Al día siguiente, Eugenio se subió a un camión rumbo al centro de la ciudad. Llevaba una mochila vieja, una gorra sucia y una foto doblada de Valeria. Era una copia en blanco y negro que Martina le había mandado por mensaje. Así se ve ahora, decía el texto debajo. Eugenio la miraba como si fuera un mapa, no por cariño, por deuda. No le costó trabajo encontrar la zona. Tenía un olfato para eso. Caminó durante horas. Se metió en calles con guardias. Preguntó en puestos de comida. Observó desde las esquinas, hasta que la vio. Valeria caminaba con una bolsa de pan y una botella de leche. Vestía diferente. Se veía más limpia, más fuerte. Pero Eugenio la reconoció de inmediato. Era esa misma mirada que le había dado un puñetazo en la ceja años atrás. Esa que no se doblaba, aunque la quisieran aplastar. No se acercó. Solo la siguió de lejos, desde el otro lado de la calle, hasta que entró a una casa con portón eléctrico y cámaras en las esquinas. Eugenio silbó con sorpresa. «Mira nada más», dijo en voz baja. «Sí que supiste caer bien parada, cabrona». Sacó su celular, tomó una foto de la fachada y se la mandó a Martina. «Ya la tengo. Tú dices cuándo». Martina respondió en menos de un minuto. «Espera instrucciones. No te muevas». Eugenio se sentó en una banqueta frente a una tienda cerrada. Se sacó una cerveza tibia de la mochila y la abrió con los dientes. Dio un trago largo y se quedó ahí, mirando la casa como si fuera una película. Recordaba cosas, peleas, gritos, días de hambre, noches donde todos dormían con un ojo abierto por miedo a los demás. Y Valeria siempre había sido la misma, callada, fuerte, decidida. Una vez le robó una cobija, y al día siguiente se la devolvió envuelta en golpes. Desde entonces, no se metió más con ella, pero ahora era distinto. Ahora podía ganar. Y Eugenio nunca había sabido decir que no, cuando el dinero era suficiente. La tarde había caído con esa luz dorada que solo dura unos minutos. En el jardín de la casa, el sol entraba por entre las ramas y dejaba manchas de luz en la terraza. Valeria estaba sentada en el piso, con las piernas cruzadas, organizando unas plantas que había comprado en el mercado esa mañana. No sabía mucho del tema, pero le gustaba ensuciarse las manos con tierra. Era como tocar algo real, algo que no se podía fingir. Álvaro estaba en la cocina, preparando limonada con hielo. Tenía la camisa remangada y las mangas manchadas de agua. Había empezado a dejar el reloj en el cajón, a olvidarse del celular por ratos, a caminar descalzo por la casa sin pensar en nada. Eso lo notaba él, lo notaba ella, pero ninguno decía nada. Cuando salió al jardín con los vasos, Valeria ya lo estaba esperando con una sonrisa cansada. «Estoy segura de que esta planta está muerta», le dijo, señalando una que no se sostenía ni con 2 palillos. «Yo creo que solo está dormida», respondió él pasándole el vaso. «No, esto está más allá del sueño. Esto es coma». Se rieron. Él se sentó a su lado, sin tocarla, pero cerca. Había una calma entre ellos que no necesitaba explicación. Cada día que pasaba, algo iba aflojando dentro de los dos, como si se fueran quitando capas sin darse cuenta. «¿Siempre has vivido aquí?», preguntó ella dándole un trago. «Desde que murió mi mamá. Antes vivía en un departamento,
Pero esta casa era de ella. Decidí quedarme. Se siente limpia. ¿Limpia? Sí. No vacía. Limpia. Como si aquí no se permitieran los fantasmas. Álvaro la miró unos segundos. Luego asintió. Es lo que más intento. Que no entre lo que ya no me sirve. Valeria bajó la vista. Jugó con una hoja seca entre los dedos. Yo vivía en una casa de lámina, en Ecatepec. Mi cuarto tenía una colchoneta en el suelo, 2 cobijas y un foco colgando del techo. No había baño. Teníamos que compartir uno con otras 5 familias. Pero había una señora que me enseñó a hacer tortillas. Tenía las manos más suaves que he tocado. Siempre olía a jabonzote. ¿Y qué pasó? Un día ya no regresó. Dijeron que su hijo la sacó a la fuerza y se la llevó al norte. Nadie volvió a saber de ella. Así se va la gente cuando eres pobre. Desaparece. Nadie pregunta nada. Álvaro se quedó en silencio. La miraba de perfil. El sol le daba en la cara y resaltaba las marcas en su piel. Pequeñas cicatrices. Algunas apenas se notaban. Otras estaban ahí, claras. Pero ella no se tapaba. No las escondía. A veces pienso que no sé estar bien, dijo ella de pronto. Que si todo va bien, algo en mí busca arruinarlo. Por costumbre. Yo pienso al revés, que no sé estar mal, que si algo va mal, finjo que no pasa nada hasta que explota. ¿Y cómo nos encontramos? Tal vez porque los dos estábamos hartos de fingir. Valeria lo miró por fin. Sus ojos se encontraron sin esfuerzo. Era una de esas miradas que no piden permiso. Solo se dan. Hubo un silencio que no incomodó. Solo detuvo el tiempo un momento. Álvaro bajó el vaso. Valeria se inclinó apenas. Fue casi imperceptible, como un movimiento inconsciente. Él también. Y sin pensarlo mucho, se besaron. Fue un beso lento, sin prisa, sin presión. No fue impulsivo ni torpe. Fue suave, como si se estuvieran diciendo, aquí estoy, sin hablar. Cuando se separaron, no hubo risas nerviosas ni disculpas. Solo respiraron profundo. Valeria se recargó en su hombro. ¿Esto estaba en tu plan? No. ¿Y en el tuyo? Menos. Y se quedaron así. Mientras tanto, Eugenio cruzaba la calle en dirección opuesta a la casa. Llevaba una gorra que le tapaba la cara y un cigarro entre los labios. Se detuvo frente a una tiendita, pidió una coca en bolsa y un bolillo. Se sentó en la banqueta como si no tuviera nada que hacer, pero sus ojos no dejaban de mirar la entrada de la casa. Ya sabía los horarios, quién salía, quién entraba, cuántas cámaras había. Sacó su celular y escribió, listo para entrar, dime cuándo. Del otro lado, Martina sonrió al leerlo. En la casa, Valeria se había quedado dormida sobre el sofá, con una cobija ligera encima. Álvaro la cubrió sin despertarla, apagó las luces del pasillo y subió a su cuarto. Se detuvo en la puerta, con una mano en el marco. Algo dentro de él le decía que estaba en peligro. No sabía por qué, pero lo sintió. Y a veces, el cuerpo sabe cosas que la mente aún no entiende. Esa noche el ambiente era distinto. Álvaro había organizado una pequeña cena en un restaurante privado. Uno de esos lugares exclusivos que no aparecen en internet y donde no cualquiera puede entrar. No era algo público, pero sí algo importante. Unos cuantos socios, un par de amigos cercanos y, por primera vez, Valeria a su lado como su invitada oficial. Nada de contratos, nada de papeles, nada de por qué ni hasta cuándo. Solo ella, con un vestido azul sencillo, el cabello suelto y una calma que no mostraba nervios, aunque por dentro tuviera un torbellino. Al principio nadie preguntó nada. Algunos se presentaron con cortesía, otros solo saludaron con una sonrisa fingida, pero todos sabían quién era Álvaro. Y si ella estaba ahí, era por algo. Él tampoco la soltaba. Caminaban juntos, hablaban bajito, se miraban de esa forma que dice más que 1000 palabras. No necesitaban mostrar nada. Ya lo estaban mostrando todo. Martina también estaba ahí, no como invitada directa, sino como parte del equipo de Álvaro. Coordinaba, organizaba, saludaba con su sonrisa habitual, pero por dentro estaba hirviendo. No había planeado que el evento fuera esa noche. Tampoco pensaba que la presentación de Valeria ante ese círculo ocurriera tan pronto, pero ya no podía esperar más. La bomba tenía que explotar. Mandó un mensaje desde el baño. Ahora. Eugenio ya estaba preparado. Llevaba una sudadera negra con gorra, pantalón de mezclilla y una actitud que olía a problema. Entró sin anunciarse, empujando la puerta del salón como si fuera dueño del lugar. El guardia de seguridad intentó detenerlo, pero él lo empujó con fuerza. ¡Valeria!, gritó, con voz rasposa, cargada de rabia. ¡Valeria Mendoza! El salón se congeló. Todos dejaron de hablar. Algunas copas temblaron en las manos.
Álvaro giró en seco. Valeria se quedó helada. ¿Te vas a seguir escondiendo? ¿O ahora sí vas a dar la cara, maldita? El silencio era pesado. Eugenio caminó hasta el centro del lugar, apuntando con el dedo. ¿Ya no te acuerdas de mí? ¿Ya se te olvidó lo que hacías en los albergues, ¿Ya se te borró la memoria? Valeria intentó respirar, pero no pudo. Álvaro se acercó, intentando interceptarlo. Bájale. Aquí no es lugar para esto. Eugenio lo miró con burla. ¿Y tú quién eres? ¿El nuevo Salvador? ¿El que cree que se enamoró de una santa? ¡Qué risa me das! Valeria apenas podía sostenerse. Los invitados cuchicheaban. Algunos ya tenían el celular en la mano. Un fotógrafo que estaba ahí por encargo captó una imagen que, horas más tarde, estaría en más de una pantalla. «Cuéntales quién eras, Valeria», gritó Eugenio. «Cuéntales que vendías pastillas robadas. Cuéntales que dormías con cualquiera por una cobija. Cuéntales cómo casi matas a una vieja por un cigarro». La voz de Eugenio se escuchaba como un eco sucio que llenaba todo el salón. Nadie se movía, nadie reaccionaba, solo la miraban. ¿O les vas a decir que era mentira? ¿Que fue un error? Yo estuve ahí, yo vi todo. Valeria temblaba. Quería gritar, correr, desaparecer, pero no podía. «Basta», dijo Álvaro, ahora con voz fuerte. «¿De verdad crees que esta mujer es para ti?», insistió Eugenio. «¿Sabes con cuántos ha estado? ¿Sabes todo lo que calla? Está rota». Fue ahí cuando Valeria rompió. No lloró, no gritó, solo dio media vuelta y salió corriendo, como si el suelo se le hubiera abierto debajo, como si todo ese tiempo de calma se hubiera deshecho en segundos. Nadie fue tras ella, solo Álvaro. Segundos después, cuando pudo salir de la sorpresa, Martina lo vio correr detrás de Valeria, y por dentro sonrió, no con felicidad, con satisfacción, porque el caos que ella había soltado ya no podía detenerse. Valeria salió a la calle sin dirección, caminaba rápido, con el vestido pegado a las piernas y los ojos llenos de rabia y vergüenza. No era miedo, era otra cosa, era dolor. El tipo de dolor que nace cuando tus errores te alcanzan frente a quienes ya te estaban creyendo. Álvaro la alcanzó unas cuadras después. No le gritó, solo le habló suave. «Valeria, espera». Ella se detuvo, no lo miró, no podía. «No es lo que piensas», susurró con la voz temblando. «No pienso nada, solo quiero saber si estás bien». «¿Que si estoy bien? Claro que no», gritó, ahora sí. «¿Qué viste ahí, Álvaro? ¿A la mujer que te gustaba o al desastre que fui? Vi a alguien valiente, que ha pasado por más de lo que muchos soportan. ¿Y crees que eso me limpia? ¿Que por aguantar ya soy buena persona? No estoy aquí para juzgarte, pues todos los demás sí». Se sentó en la banqueta. Las manos le temblaban. El aire le faltaba. «Yo hice cosas feas, Álvaro. No por gusto, por necesidad. Sobreviví como pude. A veces bien, a veces mal, pero siempre sola, hasta que apareciste tú. Y por un segundo, pensé que podía empezar de nuevo». Álvaro se sentó a su lado. «No te quiero perfecta. Te quiero real. Yo no quiero que me quieran. No ahora. No así. Me voy. ¿A dónde? No lo sé. Déjame ayudarte. Ya me ayudaste. Ahora déjame caer sola». Se levantó. Caminó hacia la oscuridad. Y esta vez, Álvaro no la siguió, porque entendió que algunas heridas no se curan con palabras, solo con tiempo. Valeria pasó la noche en una bodega abandonada a las orillas de la ciudad, cerca del metro Pantitlán. No era un refugio oficial, pero ella lo conocía. Ahí había dormido muchas veces en el pasado. Era frío, olía a humedad, y las paredes estaban rayadas con mensajes que nadie entendía. Pero esa noche, entre la soledad y el concreto, era el único lugar donde podía respirar sin sentirse observada. Se había quitado los zapatos. Tenía los pies hinchados de tanto correr. El vestido azul estaba sucio y arrugado. Había apoyado la cabeza contra una mochila vieja que alguien había dejado tirada. No lloraba. Ya no. Solo tenía los ojos abiertos, mirando al techo, sintiendo cómo su cuerpo se apagaba de a poco. No por debilidad, por agotamiento. En su mente, las voces del salón seguían repitiéndose. Las palabras de Eugenio, las miradas, el silencio y lo peor, la cara de Álvaro, esa mezcla de preocupación y decepción que no supo cómo leer. Lo había perdido todo en cuestión de segundos, y aunque no sabía si eso que había con él era amor o no, dolía igual. A la mañana siguiente, Álvaro despertó con la misma ropa de la noche anterior. No había pegado un ojo. En su casa todo estaba en calma, pero él no lo estaba. Caminó de un lado a otro, sin saber por dónde empezar, hasta que se detuvo frente al escritorio y vio el celular. Abrió la última ubicación que tenía de Eugenio, una dirección cerca del centro.
Recordó su cara, recordó sus gritos, y de pronto, algo le hizo clic. Marcó a su equipo de seguridad personal. Necesito los datos de un hombre. Alto, delgado, barba sucia. Nombre: Eugenio. Fue al evento anoche. Entró sin invitación. Quiero saber quién lo dejó pasar. Quiero saber todo. Mientras eso se movía, llamó a Martina. ¿Sabes algo de Valeria? No. ¿Por qué? No te hagas. ¿Sabes dónde está? Martina guardó silencio unos segundos. No tengo idea. ¿Qué pasó? Un tipo apareció anoche. La expuso. Fue directo a ella. Alguien tuvo que decirle dónde iba a estar. ¿Me estás acusando? Te estoy preguntando. Yo no tengo nada que ver con tus decisiones sentimentales, Álvaro. Si tú decides llevar a una desconocida a un evento con inversionistas, no es mi problema. Pero sí sabías quién era. Sabía algunas cosas. Las revisé porque me preocupa tu entorno. Nada más. Pues gracias, porque por tu culpa, la destruí. Colgó sin esperar respuesta. Martina se quedó sola, frente a la ventana, con el celular temblando en la mano. No por miedo, por rabia, porque él seguía sin verla. Porque seguía prefiriendo a una mujer rota, antes que a ella, que había estado siempre. En la bodega, Valeria se levantó con el cuerpo adolorido. Fue a una tienda cercana. Compró una botella de agua y una barra de pan dulce con unas monedas que le quedaban. Se sentó en la banqueta. La gente pasaba frente a ella sin detenerse. La ignoraban como antes, como siempre. Y eso, irónicamente, le dio un poco de paz. No tenía que fingir. No tenía que explicar nada. Hasta que escuchó una voz familiar. ¿Puedo sentarme? Era Álvaro. No sabía cómo la había encontrado, pero ahí estaba, con la cara cansada, los ojos rojos y una bolsa en la mano. Valeria lo miró, sin moverse. Haz lo que quieras. Él se sentó junto a ella. Le pasó la bolsa. Dentro había un suéter, unas toallitas húmedas, una botella de agua y una barra energética. No vine a pedirte explicaciones, solo vine a escucharte. Ella respiró hondo, cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, soltó todo. Tenía 17 años cuando me fui de mi casa. Mi padrastro me tocaba. Mi mamá lo sabía. Nunca me creyó. Me dijo que yo lo provocaba. Un día me golpeó con un cable. Me fui sin mirar atrás. Y después, viví en la calle. Dormía donde podía. Comía lo que encontraba. Me enfermé. Me curé sola. Me robaron. Aprendí a robar también. No por maldad, por hambre. Me metí a un albergue. Ahí conocí a Eugenio. Era una mierda. Golpeaba a las mujeres cuando los voluntarios no estaban. Me defendí. Una vez le pegué tan fuerte que sangró. Me acusaron. Me sacaron. Y después, seguí rodando. Hasta que una señora en el metro me dio una cobija y una sopa. Me dijo que yo no era basura, que algún día iba a cambiar mi suerte. Me aferré a esa frase. Empecé a trabajar en lo que podía, lavando baños, cuidando niños, vendiendo dulces en el camión, hasta que un día me encontraste tú. Álvaro no decía nada, solo la escuchaba, sin juzgar. Y me diste esos 10.000, y ropa, y comida. Y por primera vez en años, alguien me miró con respeto. Me dio miedo, me quise ir, pero luego pensé, ¿y si no me escapo esta vez? ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque creí que si sabías todo, te ibas a ir, como todos. Álvaro le tomó la mano, con fuerza, sin dudar. Yo no soy todos, pero yo sí soy eso que viste anoche. No lo niego. No me importa lo que fuiste, me importa lo que eres ahora. Valeria lo miró. Sus ojos estaban llenos, pero no caía ninguna lágrima. Solo lo miraba. ¿Y qué soy ahora? La mujer que estoy empezando a amar. Valeria tragó saliva. Bajó la vista. Si me quedo, no va a ser fácil. Nada bueno lo es. Y si me voy, voy a esperarte. Se quedaron en silencio unos segundos. Luego ella se recargó en su hombro, cerró los ojos, y por primera vez en muchos años, se sintió perdonada. No por los demás, por ella misma. Era lunes, pero en el penthouse de Daniela parecía viernes por la noche. Música baja, luces tenues, una copa de vino en la mano y un gesto de impaciencia en la cara. Daniela caminaba descalza por el mármol frío de su sala, con el teléfono pegado al oído y una bata de satén que apenas se sujetaba con un lazo. Había llamado 3 veces y nada. Por fin, en la cuarta, contestaron. ¿Dónde estás? En camino, respondió Martina con voz seca. Dame 15 minutos. No tardes. Estoy harta de quedarme esperando como si fuera la maldita empleada. Relájate. Ya te dije que esta vez va en serio. Colgó sin despedirse. Daniela dejó el celular sobre la barra y se sirvió más vino. Estaba inquieta, molesta.
Desde la caída pública de Valeria, Álvaro se había alejado de todos, incluso de ella. Lo había bloqueado todo: llamadas, mensajes, reuniones, y eso no lo perdonaba, porque si algo detestaba más que perder, era ser ignorada. Martina llegó puntual, tocó la puerta con los nudillos. Daniela abrió con fastidio, pero al verla entrar, se le iluminó la cara. No porque fuera su amiga, no lo eran, pero compartían algo más útil: un enemigo. ¿Y entonces?, preguntó Daniela sin rodeos. ¿Qué me tienes? Martina dejó una carpeta negra sobre la mesa. La abrió y sacó varias hojas impresas: fotos, reportes, nombres, fechas, todo organizado como si fuera un expediente criminal. Daniela lo hojeó con rapidez. Sus ojos pasaban de línea en línea como si estuviera cazando algo. ¿Esto es real? Todo. Confirmado. Registros del albergue, incidentes reportados, denuncias no procesadas. Incluso conseguí una foto del hospital donde la atendieron después de una pelea. Está en los archivos de salud pública. Perfecto. Daniela se sentó con una sonrisa lenta. ¿Y qué sigue? Una filtración, dijo Martina. Una cuenta falsa. Publicamos las fotos, los documentos, todo. Y no solo eso. Tengo contactos en 2 revistas digitales. Si quieren la nota, se las vendo como la mujer misteriosa que sedujo a un empresario millonario siendo ex-indigente con antecedentes. Te aseguro que en menos de 24 horas será tendencia. ¿Y tú crees que eso lo va a hacer abrir los ojos? Lo va a obligar. Daniela bebió un sorbo de vino. Quiero que lo pierda todo por ella. Su credibilidad, sus socios, su imagen. Que se le caiga la máscara frente a todos por confiar en una cualquiera. Y que después venga a mí, arrastrado. Eso no va a pasar, dijo Martina de forma seca. Daniela la miró con una ceja levantada. ¿Perdón? No va a venir a ti. Ni arrastrado ni caminando, pero sí se va a quedar solo. Eso es lo que importa, ¿no? ¿Y tú cómo estás tan segura? Porque Álvaro no es de los que regresan, es de los que cortan. Hubo un silencio tenso. ¿Y entonces? ¿Tú también estás aquí solo para verla caer? Martina no respondió de inmediato. Caminó hasta el ventanal, miró la ciudad y soltó. Yo estoy aquí, porque nadie más ve lo que yo veo. Álvaro ha confiado en demasiada gente que lo ha traicionado. Y esta no va a ser la excepción. Yo lo protejo, aunque él no lo entienda. Daniela se cruzó de brazos. Ajá, lo proteges. Mientras lo vigilas, lo manipulas y lo espías. Lo hago para que no lo destruyan. Daniela sonrió con desprecio. ¿Y qué esperas al final de todo esto? ¿Que se te lance a los brazos? ¿Que te agradezca por salvarlo? Martina volteó a verla, seria. No espero nada. Solo quiero justicia. En ese momento, un sonido los interrumpió. Era un zumbido leve, como cuando una puerta queda mal cerrada, pero no venía de la entrada, venía del pasillo. Ambas voltearon al mismo tiempo. ¿Tienes a alguien aquí?, preguntó Martina. No, estoy sola. Caminaron despacio hacia el pasillo. La puerta de la cocina estaba entreabierta. Daniela se acercó y la empujó. Lo primero que vieron fue una chaqueta colgada del respaldo de una silla. Luego, a Rodrigo, sentado, con los codos apoyados sobre la mesa, con cara de piedra. ¿Rodrigo? Él no respondió, solo las miraba. ¿Qué estás haciendo aquí? Te iba a dejar unas cosas, dijo él con voz baja, pero supongo que llegué justo a tiempo para escuchar cómo planeaban destruir a alguien. Daniela dio un paso hacia él. No es lo que crees. No me expliques, la cortó. Escuché todo. No necesito más. Martina lo miraba, tensa. Esto no te concierne. Claro que me concierne. Iba a casarme con ella. Iba a hacerla parte de mi vida. Y ahora veo quién es en realidad. Daniela se puso pálida. Rodrigo, espera. ¿Cuántas veces me mentiste? ¿Cuántas veces actuaste delante de todos como si fueras una mujer elegante, mientras por detrás te encargabas de arruinarle la vida a alguien? Daniela bajó la mirada. Rodrigo tomó la chaqueta, se la puso, y antes de salir, dijo: no sé qué me duele más, que hayas sido tan cruel, o que hayas sido tan buena fingiendo que eras diferente. Cerró la puerta de golpe. Daniela se quedó inmóvil. La copa de vino se le resbaló de los dedos y se rompió en el suelo. Martina recogió los papeles del plan. Esto no cambia nada. Yo seguiré con lo mío. Vete, dijo Daniela, con los dientes apretados. ¿Por qué? Porque tú no viniste a ayudarme. Viniste a usarme. Martina no dijo nada. Tomó su bolsa, caminó hasta la puerta y antes de salir, soltó: no es culpa mía si la verdad les duele más que las mentiras. La puerta se cerró con un clic. Daniela se agachó y empezó a recoger los pedazos del vaso, pero uno le cortó el dedo.
La sangre cayó sobre el mármol blanco. No gritó, no lloró, solo se quedó ahí, viendo cómo el rojo se esparcía. Porque a veces, cuando crees que estás ganando, es cuando más estás perdiendo. El salón ya estaba montado. Las flores blancas colgaban de los marcos, los meseros ensayaban movimientos como si fueran parte de un baile, y una banda de cuerdas afinaba discretamente sus instrumentos al fondo. La boda de Daniela y Rodrigo estaba programada para las 6 de la tarde, pero desde las 3 empezaron a llegar los primeros invitados, gente con vestidos de gala, hombres con trajes hechos a la medida, fotógrafos contratados para capturar sonrisas falsas y abrazos incómodos. Daniela estaba en el camerino del hotel, rodeada de 2 estilistas, una maquillista y su madre, que no paraba de darle órdenes como si estuvieran grabando una novela. Pero ella no hablaba, solo miraba al espejo, con la cara perfecta y los labios apretados. Su vestido colgaba en un gancho de madera. Era el que había mandado traer desde España, con encaje cosido a mano y una cola de más de 2 metros. «Estás hermosa», dijo su madre, mientras le arreglaba un arete. «Hoy nadie podrá opacarte». Daniela asintió sin decir nada, pero por dentro, algo ya se había quebrado. No era nervios, no era miedo, era otra cosa, como si su propio reflejo la estuviera mirando con decepción. Afuera, en el lobby, Rodrigo llegó con un traje azul oscuro y el rostro serio. Saludó a algunos conocidos, agradeció a los organizadores, pero no sonrió ni un segundo. Iba solo, no llevaba amigos cerca, no había testigo acompañante, solo él, con paso firme y mirada fija. Todos pensaban que era por los nervios, por el peso del evento. Nadie imaginaba que ya lo había decidido todo. A las 5 en punto, subió a una sala privada, pidió una hoja en blanco y un bolígrafo. Escribió unas líneas, la dobló y se la entregó al coordinador del evento. «Entrégasela a Daniela cuando te lo indique. Solo a ella. Nadie más». «¿Todo bien, señor?» «Todo lo contrario». Rodrigo bajó al jardín, donde ya se reunían los invitados. Las sillas estaban alineadas, la alfombra extendida, y los fotógrafos listos para captar cada segundo. Algunos medios de sociedad ya estaban al tanto del evento. Era una de esas bodas que todos querían mostrar, porque ambos eran conocidos, poderosos y atractivos. Todo parecía perfecto, hasta que Rodrigo subió al estrado del altar. Pidió el micrófono. Todos lo miraron extrañados. No era parte del programa. Faltaba 1 hora. Pero él no esperó. «Gracias a todos por estar aquí. Sé que muchos vinieron desde lejos, que han hecho un esfuerzo por acompañarnos en este día. Pero tengo que ser honesto. Esta boda no va a suceder». Se escucharon murmullos. Una señora soltó un «¿qué?». Otros empezaron a pararse, pero Rodrigo no se detuvo. «Durante las últimas semanas, he descubierto cosas que no puedo ignorar. He conocido verdades que me abren los ojos sobre la persona con la que pensaba compartir mi vida. No estoy aquí para dar detalles. Solo quiero decir que no voy a casarme con alguien que actúa con crueldad y luego finge amor. No puedo comprometerme con una mentira». Los murmullos subieron de tono. La noticia ya estaba en el aire. Algunos grababan con sus celulares. Otros llamaban a sus parejas para contarles lo que acababan de escuchar. «Agradezco a los que vinieron. Les pido una disculpa por el momento, pero también les pido respeto. Yo también estoy cayendo desde muy alto». Dejó el micrófono sobre el altar. Caminó sin mirar a nadie. Mientras subía las escaleras hacia el vestíbulo, el coordinador corrió detrás de él. «¿Ya se la entrego?» Rodrigo asintió. «Ahora sí». En el camerino, Daniela se miraba las manos. No escuchaba nada del escándalo que pasaba afuera. Solo cuando la puerta se abrió de golpe y entró el coordinador, supo que algo andaba mal. «Esto es para usted». Le entregó la carta, temblando. Ella la abrió sin apuro. Leyó en silencio. «Daniela, lo que hiciste no tiene nombre. Manipular, usar, destruir. No por amor, sino por poder. No quiero eso en mi vida. Nunca más. Adiós». No lloró, no gritó. Solo se quedó de pie, con el papel en la mano. Y cuando su madre le preguntó qué estaba pasando, ella solo dijo: «Se acabó». Tiró el vestido al suelo, se quitó los aretes y salió sin rumbo. Horas después, la noticia ya era viral. Los portales de chismes, los noticieros locales y hasta las cuentas de memes tenían la historia. Boda millonaria cancelada en el altar. Rodrigo Herrera rompe con Daniela en evento lleno de celebridades. Pero eso no fue lo peor. Alguien más empezó a hacer ruido. Una cuenta anónima en redes sociales comenzó a publicar capturas de conversaciones entre Martina y Daniela, correos electrónicos, audios filtrados,
mensajes planeando la caída de Valeria. En menos de 2 horas, el escándalo cambió de rostro. Ya no era Rodrigo ni Daniela, ahora era Martina. La cuenta creció a más de 100.000 seguidores en un día. Todos querían saber quién era la mujer que había intentado destruir a otra desde las sombras. Algunos la defendían, otros la atacaban, pero todos hablaban de ella. Martina desapareció esa misma noche. No respondió llamadas, no fue a trabajar, no llegó a su departamento. Lo único que dejó fue un sobre cerrado sobre su escritorio, con una nota escrita a mano. Álvaro, tú también tienes una parte de culpa, por mirar sin ver, por oír sin escuchar. Me voy antes de que me echen. Esta ciudad ya no es para mí, pero algún día sabrás que todo lo que hice, lo hice por ti. Nadie supo a dónde se fue, nadie la volvió a ver, y aunque el escándalo pasó después de unos días, el eco de su nombre seguía en boca de todos, porque a veces, los que hacen más ruido, no son los que gritan, sino los que se van sin decir adiós. Pasaron semanas. Valeria no volvió a la casa de Álvaro, no volvió a comunicarse con nadie, cambió de número, evitó las redes, y buscó trabajo en un taller de costura donde nadie preguntaba el pasado de nadie. Se levantaba temprano, tomaba un café soluble con pan duro, caminaba 6 cuadras y se sentaba frente a una máquina vieja a coser sin parar. Era una vida simple, sin drama, sin cámaras, sin chismes, y aunque el silencio dolía menos que volver a confiar. Álvaro, en cambio, no dejó de buscarla. Mandó mensajes que nunca recibieron respuesta. Fue a los albergues. Preguntó en los mismos lugares donde ella había estado antes, pero nada. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Lo único que conservaba era una foto, una que tomó sin que ella se diera cuenta, el día que plantaron las flores en su jardín. Estaba llena de tierra, riendo, con la cara despeinada. La llevaba en la cartera. Rodrigo y Daniela nunca más fueron vistos juntos. Él se enfocó en su empresa. Ella viajó a Europa unos meses, pero regresó con un perfil bajo, sin entrevistas, sin eventos, sin redes. Martina desapareció sin dejar rastro. Algunos decían que estaba en Monterrey, otros juraban que se había ido a otro país con una nueva identidad. La verdad, nadie la sabía, pero ya no importaba. Un día, mientras Valeria salía del taller, la dueña del local, una señora gorda y amable llamada Chela, la detuvo. «Oye, niña, te buscan». «¿Quién?» «Un chavo, bien vestido, pero con cara de desvelado. Dijo que era importante, que esperaría allá enfrente, en la fonda». Valeria dudó, cruzó la calle. El corazón le latía raro. Cuando entró a la fonda, lo vio, Álvaro, solo, sentado en una mesa de plástico, con un refresco en la mano y la mirada clavada en la entrada, como si hubiera estado así todo el día. Valeria se quedó parada. No sabía si avanzar o salir corriendo. Él se levantó, no dijo nada, solo se le acercó. Por fin, ella bajó la mirada. «¿Cómo me encontraste?» «Un tipo del taller te vio y me avisó. Le había dejado mi tarjeta hace semanas, por si alguien sabía de ti. Nunca perdí la esperanza». «¿Y para qué viniste? ¿Por qué hay algo que no sabes?» Se sentaron. Ella no tocó el refresco que le ofrecieron. Álvaro metió la mano en su mochila y sacó un sobre. Se lo pasó. «Esto es tuyo». Valeria lo abrió. Dentro había una copia de un acta de nacimiento, fechada hace casi 30 años. Nombre de la madre, Lorena Mendoza. Nombre del padre, desconocido. Valeria se congeló. «¿De dónde sacaste esto?» «Tu nombre completo me hizo ruido desde el principio. Lo investigué con una amiga en el registro civil. No por sospecha, por curiosidad. Ahí apareció esto. Y mi mamá también se llamaba Lorena Mendoza». Ella lo miró con los ojos abiertos como platos. «No, sí, seguí investigando. Fechas, lugares, todo coincide. Mi mamá tuvo una hija antes de casarse con mi papá. La dio en adopción. Era muy joven, sin apoyo. Nunca habló de eso conmigo. Murió llevándose ese secreto». Valeria empezó a temblar. «No puede ser. No». Álvaro le tomó las manos. «Valeria, tú eres mi hermana». La mesa se quedó en silencio. Ella lo soltó. Se paró de golpe. Esto es una locura. Ya confirmé todo. ADN incluido. Te lo juro. No puede ser. Tú y yo nos besamos. Lo sé, pero no lo sabíamos. Y nunca pasó nada más. Nos detuvimos a tiempo. Esto es demasiado». Valeria caminó hasta la puerta. Le faltaba el aire. «Es por eso que siempre sentí algo raro contigo. Como una conexión distinta. Como si ya te conociera. Yo también lo sentía. No era solo atracción. Era otra cosa. Ahora entiendo». Ella se apoyó en la pared. Respiraba como si acabara de correr kilómetros. «Entonces, ¿toda esta historia fue para esto?» Álvaro se acercó.
No, esta historia fue para encontrarnos, para que supieras que nunca estuviste sola, que siempre tuviste familia, que nunca más vas a dormir con miedo. Ella lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, soltó una lágrima, no de tristeza, de alivio. ¿Y qué pasa ahora? Lo que tú quieras. Yo no voy a forzarte a nada, solo quiero estar cerca, conocerte, cuidarte. ¿Como hermanos? ¿Cómo debe ser? Valeria sonrió, débil. ¿Y si no sé cómo ser hermana de nadie? Entonces aprendemos juntos. Se abrazaron, largo, fuerte, con la intensidad de todo lo que no dijeron antes. Y ahí, en medio de una fonda, con platos de arroz pasados y una televisión colgada en la pared repitiendo novelas viejas, dos personas que se habían conocido en circunstancias extrañas, finalmente sabían quiénes eran. Pero justo cuando salían del lugar, una sombra los miraba desde una banca en la esquina, lentes oscuros, gorra baja y una sonrisa apenas visible. Martina, viva, observando, y en sus manos, un celular con un mensaje ya escrito, pero aún no enviado. Listos para el segundo round. Pantalla negra. Fin.